¿Qué tal, amigos? Pues sí, ya estamos en el tiempo de opinión, ya estamos en la tertulia. Les hemos contado la información desde las 7 en punto en Buenos Días España. Ahora es el momento de la tertulia. Se lo venimos anunciando con Eduardo García Serrano. ¿Qué tal, maestro, camarada, amigo? Buenos días. Buenos días, España. Gracias por estar con nosotros, Eduardo. Gracias a ti. Un miércoles más. José Luis Fernández Santillana. ¿Qué tal, José Luis? Buenos días. Hola, buenos días. Gracias por estar con nosotros. Un placer. Hoy tenemos a Ron Aledo, especialista en información internacional. ¿Qué tal, Ron? Buenos días. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, tenemos que hablar un poquito de Oriente Medio, ¿no? De todo, claro. De todo lo que está pasando. Por cierto, Paletti. Bueno, Paletti, sí. Paletti. Esta noche será más aún todavía. Ha dicho Pedro Pablo Simeone. Pedro Pablo es, ¿no? ¿Simeone? Sí. Es que siempre confundo el orden de los nombres. El Cholo Simeone, que necesita la victoria al Atlético de Madrid. Bueno, yo creo que la necesitamos los atléticos. Es una forma de dar un broche de oro a la temporada, ¿no? Con lo cual yo creo que será estupendo, ¿no? Es que en ese necesitamos, Eduardo, yo veo el recuerdo doloroso de las dos finales perdidas con el eterno rival, ¿no? Bueno. Posiblemente o no. Bueno, lo que pasa es que esto es una opción para... Rafa se acaba de poner el casco de vikingo. Da igual, o sea, hoy es el inicio de ganar la superfinal de la Supercopa de Europa al Madrid. Porque yo espero que el Madrid también gane su final. Sí, señor. Que será una cosa estupenda, ¿no? Como tiene que ser. Una gran ciudad, Madrid, representada en el fútbol también. Y profesora Abel Veiga, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Recién llegado de Galicia, como quien dice. Efectivamente. Cogido aire puro. Vive Dios. ¿Qué tal por Galicia? Un paraíso. ¿Sí? Algo, la Ribeira Sacra, algo maravilloso. Espero que no se nos sature de turismo, pero... Qué bárbaro. Un reino. Qué ganas de volver a Galicia siempre. Ahora ¿verdad? mismo. Ya está como los catalanes, turistas, ¿no? Somos peores. No nos infravaloréis. Bueno, vamos con el repaso a la actualidad de este día. Hoy siento mucho, profesor, tener que aguarle los primeros instantes de la tertulia, recién llegado además de Galicia, pero no nos queda más remedio que hablar de este elemento... no sé si es muy fuerte decir repugnante, pero podría haber incluso adjetivos más contundentes y más claros, más definitorios de lo que es este personaje, Torra, que es pues otra marioneta de Puigdemont y que es el que ha colocado ahí el fugado expresidente golpista, pues para que le vaya haciendo los trámites antes de que lo vuelvan a ungir a él como mandatario. No te cortes en el adjetivo. No, ¿tú crees que hoy que ha muerto Tom Wolfe, bueno. No te cortes en la descripción literaria y periodística del personaje, porque además, bueno, pues ya lo avanzó Joaquín Leguina en su científica descripción de Quim Torra ante Susana Griso, que casi le tuvieron que dar las sales a Susana Griso porque se desmayaba. Claro. Cuando le preguntó a Joaquín Leguina en su programa de televisión que qué le parecía a Quim Torra, y Joaquín Leguina, bueno, que es un castellano porque es santanderino, de la vieja escuela, dijo que qué me parece este señor, un gilipollas. Y se quedó tan ancho. Era una definición empírica. Es una definición de laboratorio. Sí. De laboratorio, que yo hago mía, por cierto. O sea que... Claro. Tenemos un corte, Joaquín, de Inés Arrimadas. Vamos a ver si es posible que lo podamos escuchar, porque tuvo la líder de Ciudadanos y ganadora en votos de las elecciones últimas en Cataluña, recordemos. Y en escaños. Y en escaños. Tuvo una intervención, yo creo que bastante acertada, en el Parlamento de Cataluña, donde se dedicó, bueno, pues a recordar algunas cosillas que ha escrito este sujeto, que, por cierto, ayer dijo que iba a gobernar para todos. Evidentemente no se lo cree ni él, por supuesto, pero en esto consiste la política de hoy, en decir exactamente lo contrario de lo que uno piensa y de lo que uno, de hecho, va a hacer y está haciendo. Escuchan a Inés Arrimadas en el Parlamento de Cataluña recordando un poquito a los presentes y sobre todo a todos los catalanes, por eso lo hizo en español, quién es este sujeto, Joaquín Torra. Voy a recuperar algunos de los pensamientos, de las ideas, de la ideología del señor Torras. Atención. Lo voy a traducir al castellano para que se enteren aquellas personas a las que van dirigidos estos insultos. Los españoles solo saben expoliar. Vergüenza es una palabra que los españoles hace años que han eliminado de su vocabulario.
Sobre todo, lo que sorprende es el tono, la mala educación, el pijerío español, sensación de inmundicia, horrible. Fuera bromas, señores, si seguimos aquí algunos años más, corremos el riesgo de acabar tan locos como los mismos españoles. Los catalanes vamos en coches particulares y nos lo pagamos todo, no hacemos como los españoles. Franceses y españoles comparten la misma concepción aniquiladora de las naciones que malviven en sus estados. Estos son tuits conocidos. La verdad es que lo habrán podido ver ustedes en redes sociales, en medios de comunicación, pero es que hay cosas peores que estos tuits, que están pasando un poco desapercibidos. Vamos a ver cuando el señor Torra tiene la tranquilidad de redactar tranquilamente en su casa un artículo. Esas cosas que se revisan, que se leen 3 veces antes de enviarlo a un medio. Vamos a ver qué piensa el señor Torra. España, esencialmente, ha sido un país exportador de miseria, material y espiritualmente hablando. No, atención, atención, esta es. No es nada natural hablar en español en Cataluña. No querer hablar la lengua propia del país, es decir, de Cataluña, es el desarraigo, la voluntad persistente de no querer asumir las señas de identidad de donde se vive. Si somos catalanes, es que no podemos ser otra cosa. Si somos unos más que formamos la patria catalana, es que no podemos ser de ninguna otra. ¡Qué deterioro! Sales a la calle y nada indica que esto sean las calles de tus padres y de tus abuelos. El castellano avanza, implacable, voraz, rapidísimo. El señor que ha dicho estas cosas, no en un calentón, en un momento, no, que ha escrito estas cosas en un artículo que ha releído antes de enviar a un medio de comunicación, es la persona que se somete hoy en el Parlamento de Cataluña a una sesión de investidura. Bueno, pues lo podíamos haber leído nosotros, pero bueno, lo hemos escuchado en la voz de Inés Arrimadas, Eduardo. Pues evidentemente Joaquín Leguina tenía razón. Tiene toda la razón. No hay más adjetivo para definir a este tío que el de un gilipollas supremacista. Por cierto, anda rulando en las redes sociales una foto de Quim Torra con su familia, el que habla del supremacismo catalán respecto a los miserables, voraces y rapaces españoles. Yo recomiendo a nuestros oyentes y televidentes que la busquen en las redes sociales porque es una foto que está entre la familia Adams y la familia de los Santos Inocentes. Solo falta la Milana Bonita, que la busquen y verán el supremacismo racial de la familia de Quim Torra respecto de mi familia, de la familia de Ron, de la familia de Abel, de la familia de José Luis o de tu propia familia, sí. Rafa, o de la familia de Joaquín. Sí, sí. Es una foto, ya te digo, es una familia, pues eso, la familia Adams o la familia de los Santos Inocentes, con la ausencia de la Milana Bonita. Bueno, este es el vasallo de Puigdemont, que ha provocado que Rajoy vaya a suspender ese 155 con vaselina, sí. Y que está deseando suspenderlo y que no se volverá a aplicar por muchas reuniones en la cumbre que tenga Rajoy con el PSOE cuando venga de Bulgaria con Ciudadanos. No lo van a volver a aplicar, jamás. Bueno. Déjame, José Luis, que antes de escucharte, también escuchar a Ron y al profesor Veiga, escuchemos el corte, Joaquín Torra Españoles, porque le preguntaron ayer por estos tweets, por estos artículos, por lo que hemos escuchado en la voz de Inés Arrimadas, y esta es la explicación, no se lo pierdan, no se pierdan la explicación que da Torra de esos tweets del pasado. Los españoles son un pueblo hermano, un pueblo al que quiero. Me agrada estar con ellos. He trabajado durante 20 años en una empresa de seguros con sede en Barcelona, pero que también tiene una delegación en Madrid. Y tengo amigos españoles. Yo, de verdad, llegado a este punto, creo que dimito de mis funciones como analista de la actualidad. Me es imposible completamente decir algo sensato porque es que es un disparate tras otro. O sea, esto no llega un momento que ya es un bucle de disparates uno detrás de otro. Este tipo tendría que estar en la cárcel, hombre. Claro. Sí, o fuera de la circulación. O sea, una de las dos cosas, José Luis. Bueno, no lo sé si
si merece la pena que esté en la cárcel o que se vaya por ahí, ¿no? Tranquilamente a pasear, al campo, no sé, ¿no? Es decir, lo que está claro es que, bueno, más allá de la definición de Joaquín Leguina, es un xenófobo, es un racista, bueno, pero no solamente porque diga unos tuits, es que unos tuits no puede entender un calentón, es una frase, no, son artículos publicados. Y por tanto, un artículo es un elemento teóricamente de reflexión. Yo creo que Inés Arrimadas es muy buena, ¿no? Cuando habla de pensamientos, ¿no? Es decir, me parece que hablar de pensamientos en ese tipo de afirmaciones es generoso, me parece que es muy generoso, ¿no? Ese tipo de afirmaciones. Yo creo que esto es algo que veníamos esperando. Yo creo que la semana pasada lo decíamos aquí, que era Quintorra, da igual. Por aquí la cuestión es que Rajoy lo ha querido, o sea, porque si hubiese querido impedirlo era muy fácil, simplemente bastaba recurrir al Constitucional el voto delegado de Comín y ya está, y se acabó la historia, no había habido investidura, no había salido y bueno, y se hubiesen seguido haciendo lo que fuere, ¿no? No sé si nuevas elecciones u otro candidato o candidata, lo que, bueno, yo creo que está en la situación de fondo, ¿no? Aquí Rajoy ha supeditado al interés general de España a su interés particular por sacar adelante los presupuestos generales del Estado. Y esta es la cuestión, no hay otra moneda de cambio. Es que ya lo dijo el PNV, que esto a finales de mayo estaba resuelto y el 155 desactivado, porque es la condición sine qua non para que se aprueben los presupuestos. Ya está. Y esto es lamentable, esto es una cortea de miras brutal. No pensar en el interés general y pensar simplemente en el interés particular, de sacar adelante un proyecto político para aguantar un año más en el machito. Ya está, si no hay más. Entonces, me parece que esto es muy triste y es muy lamentable. Bueno, a partir de aquí se reúne con Pedro Sánchez y a partir de ahí es la ocasión para darle un toquecito a Ciudadanos, un toquecito o un toque más gordo, ¿no? Es decir, señor, usted no pinta nada, ¿no? Aquí seguimos siendo los dos los que vamos a llegar o no a acuerdo. Ese 155 que no se volverá a repetir, si se repite será otro 155. Porque lo único que han hablado Pedro Sánchez y Rajoy es la intervención previa o el control sobre las cuentas. Sobre nada más. Sobre nada más. Oiga, eso ya lo venía haciendo el señor Montoro durante tiempo, ¿eh? Más especialmente en los 2 últimos meses, antes del 1 de octubre. Y que le ha llevado a tener una bronca con el juez Llarena. Pero oiga, ¿dónde estamos? ¿Pero qué país es este, no? Entonces me parece que esto es bastante lamentable. Lo que está claro es que los inversores se van a marchar, que las más de 4.000 empresas que se han pirado no van a volver y algunas de las potentes que se han ido dicho que en estas condiciones no lo van a hacer. Y bueno, ojo, porque hay gente que empieza a sacar sus ahorros de claro, el problema de fondo ya no es que se cambie un banco de lado, se abra. No, claro. Es que los depósitos que te llevas el dinero de allí. Empiezan a ir. Y cuando los dineros se van, pues la cosa se pone un poco chunga, ¿no? Bueno, yo creo que esto hay que hacérselo mirar, sobre todo el señor Rajoy, y tiene que pensar qué es lo que quiere, ¿no? Si ser rehén del independentismo o ser rehén de su país. Y yo creo que la opción sería muy clara, ¿no? Si no quieres ser rehén del independentismo, convoca elecciones, juégatela y alguna vez haz un acto de valentía en tu vida. Profesor, a lo mejor es pedir mucho. Bueno, pues yo estoy un poco absorto, desolado y hastiado de todo el tema catalán, por lo tanto no voy a hablar del tema catalán. Lo siento mucho a mis queridos oyentes y a mi querido moderador Rafael Nieto. No se preocupe. Pero ya que me incita a esto, pues bueno, algo tendremos que decir, ¿no? Es decir, a ver, yo creo que estamos llegando ya al culmen de la mentira, ¿no? De las grandes mentiras, de un lado y de otro. Aquí no es que estemos ahora mismo solo con Quintorra, yo no voy a entrar en temas personales ni de este señor y de su ideología ni nada, ya sabemos todos cuál es. Lo bueno que tiene todo este proceso es que a todos se nos han caído las caretas y sabemos dónde estamos cada uno y dónde está el adversario político, ¿no? Es decir, y un todo vale o un déjà vu pues impresionante que ha habido. Es decir, no quiero hablar siempre de la concurrencia de culpas, pero sí la hay, tanto desde el gobierno central como desde el gobierno y los partidos políticos de la Generalitat. A mí me ha encantado escuchar a Inés Arrimadas ahora mismo, porque es lo único que ha hecho en estos meses desde que ganó las elecciones. Creo que se ha preparado muy bien la intervención, leyéndola y releyéndola. Parecía que estaba leyendo unos versos, porque lo decía pausado, con el ritmo, con la cadencia necesaria, sin rima simétrica y lo que queramos, y ya está. Bueno, pues estas son las ideas, estos son los políticos que tenemos. El Partido Popular está desaparecido completamente de allí, y lo que queda claro desde las últimas elecciones que ha habido una tregua entre Puigdemont y Rajoy durante 5 meses. Aquí no ha habido cuchillos
plazillos largos, ni cortos ni medianos, y vamos a ver cómo hacemos, y hacemos un paripé donde probablemente, yo esto sí que no lo sé, pero probablemente el padrino ha sido Urkullu, el padrino en el buen sentido, es decir, y si alguien piensa en el malo también me vale, o sea que tampoco pasa absolutamente nada. Entonces volvemos a las andadas de siempre, que hizo Felipe González, que hizo Aznar, que hizo también la primera UCD, de contemperar, pactar y ser melifluos con todo el nacionalismo y de dar y de dar y de dar y de otorgar. Cuando en octubre se aplicó y se decidió aplicar el 155, el gobierno nos mintió. Y nos mintió porque jamás se ha aplicado el 155 con las consecuencias que se tenía que aplicar el 155. Globos sonda, globos de lo que queramos, se hablaba de intervenciones, se hablaba de la educación, se hablaba de otros temas financieros, se hablaba de las televisiones, de los medios que han vivido siempre de lo público, la inmensa mayoría, no todos, pero han vivido de las subvenciones, de las ayudas, de los contratos, de la publicidad y de lo que queramos, pero que no tienen empacho alguno en hacer 11 medios, me refiero a medios escritos, no otros en este momento, de hacer un editorial conjunto cuando fue en 2014, es decir, algo que atenta contra la mínima libertad y la pluralidad, y entonces ya te dice que, bueno, pues ya tenemos el pensamiento único que se nos ha instalado. Es decir, de otra parte, es decir, en estos meses se ha ido en una guerra de trincheras larvada, pero con una banderita blanca. Hemos visto toda la coreografía pantagruélica y teatral y coreográfica de Puigdemont y sus fugas y no fugas y los CNIs y todo lo que queramos por ahí. Se han reído absolutamente de todos nosotros y ahora llegamos a este punto. Y evidentemente el gobierno no ha querido pararlo, porque para otras cosas mucho menores, donde no ha querido actuar, sí ha querido utilizar al Tribunal Constitucional. Y en estas estamos. Por lo tanto, me trae sin cuidado lo que haga ya, lo que pueda decir el señor Mariano Rajoy, lo que puedan decir desde Cataluña. El problema es que lo tenemos en España, el problema es un problema de fractura, de convivencia. Me da igual ya lo que hagan los empresarios, sinceramente me parece que también han jugado un fuego que les ha ido muy bien, ahora lloran algunos, otros. No es cierto que se hayan ido 4.000 empresas, algunas, las grandes, han hecho el paripé de cambiar un domicilio social, pero no han trasladado absolutamente ni estructuras, ni plantas, ni producción, ni distribución, ni nada, no se han ido de Cataluña, nos lo hacen creer. Y si esto se hubiera encarrilado antes de fin de año, la inmensa mayoría ya hubieran vuelto, por lo menos de las grandes. Y los grandes ya sabemos que hasta octubre del año pasado no movieron ficha, los grandes. Pero esos grandes son los que han alimentado este fuego también, es decir, y han jugado. Y luego recordad la imagen de hace una semana, el homenaje que se le hace a un determinado personajillo que ha movido la trastienda de este país durante los últimos 40 años y que es uno de los grandes culpables de la situación en la que estamos. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder a partir de ahora? Pues aguantar hasta final de año, es decir, aguantar hasta final de año y convocar elecciones en Cataluña en octubre o noviembre. La legislatura ya la tiene amarrada el señor Mariano Rajoy, que lo que le interesa es continuar y preservar como sea, aunque su partido sea un desastre, aunque esté afligido, bueno, afligido estamos las personas, los partidos no están y los líderes no tienen ni conciencia, con lo cual, es decir, le da igual todos los problemas de conciencia. Aquí es como si no hubiera pasado absolutamente nada, y es aguantar. La vergüenza que ha habido en la negociación con el cupo y no cupo, y que tenga la desfachatez del presidente del gobierno de decir, insisto, no entro en lo personal, solo en lo político, de decir que el cupo se calcula como siempre se ha calculado desde 1981, es reírse de todos los españoles. Pero tienen un problema, porque su partido y sus bases le siguen votando, y muchos, como dicen, aunque sea con la nariz tapada. Pues bueno, pues ya está, puestos a ser hipócritas, lo seamos todos. Solución, no sé cuál va a ser la solución, no sé si el hijo tiene que matar al padre, si Quintorra va a tener la suficiente inteligencia como para matar a Puigdemont y darle pasaporte político, es decir, y acta de defunción, si va a intentar gobernar tan siquiera o el esperpento hasta el final. ¿Que el 155 va a dejar de ser aplicado? Pues si es que nunca ha sido puesto en marcha. Es decir, en realidad ha sido contemperar, jugar con los medios, jugar con los anuncios, y en esta situación estamos. Es decir, mal futuro viene y el presagio no es nada bueno, porque la sociedad no se ha cansado, ni de un lado ni de otro. Y si se cansa antes la sociedad no nacionalista que la que es nacionalista, porque todo va sumando y volvemos a las andadas. Ron, cuéntanos un poquito, ¿cómo lo ves tú? Nada, muy rápido, sí, simplemente que es sorprendente y me impacta ver cómo este tío vive en su nube, vive en su realidad virtual, diciendo, pero es que tengo amigos españoles.
conozco a los españoles. Dice respeto al pueblo español. Sí, si es que perteneces al pueblo español. Aunque pues no exacto, por eso es sorprendente cómo la gente se mete en la cabeza su realidad virtual en su nube. Sí. Y creen que esa es la realidad, pero no, es que es sorprendente. Esto es como Sancho Panza y Don Quijote. ¿Son molinos de viento o son gigantes? Cada cual vive su realidad. Fíjate, Ron, por ponerte un paralelismo que tú vas a entender perfectamente, lo digo porque es de tu patria, dice, tengo amigos españoles exactamente igual que en los años 60, los blancos de Alabama, decían, ojo, yo no quiero que los negros voten, que es donde nace el movimiento de Martin Luther King, en Selma, en Alabama. Yo no quiero que los negros voten, pero tengo amigos negros. Ya. Tengo un jardinero negro, tengo un mayordomo negro, tengo un chofer negro, y bueno, en fin, lo que me sobra de tarta de manzana que hace mi madre los domingos para la comida familiar, pues se la doy al negro. Tengo amigos españoles. Pero, exacto. Es alucinante. Pero es que es increíble. Este tío se ha metido en la cabeza que viven, es una realidad virtual, vive en su propia nube. Vivo en una cosa que se llama Cataluña y los catalanes. Hay dos tipos de personas aquí, los catalanes y los españoles. ¿Y quiénes son los catalanes? El 49% de la gente que votó a partido independentista, porque Cataluña también está llena de españoles, de extranjeros, según él. Claro, de negros. Es increíble. De negros. Es como la gente, cualquier bobería que se le mete en la cabeza, se la creen, aunque sea un verdadero disparate. Pero tú estás hablando, Ron, de una parte, que es en este caso la parte golpista o separatista, pero lo terrible del juego de la mentira en la política española es que la otra parte, que es a la que le corresponde por cargo y por responsabilidad poner a estos golpistas en su sitio para parar la espiral de la mentira, lo que hacen es seguirle el juego a la mentira. Es que no se atreven, porque si no lo llaman facha. Sí, claro. Siguen en la misma. Esa es la kriptonita de Superman, la cruz de Drácula, que le llamen facha. Eso es el que causa terror en la espina y en el corazón de los políticos españoles, que le llamen facha. España los complejos. Exacto. 40 años llevan así, 40 y tantos años. Y la otra cosa es Puigdemont. Puigdemont, hablando desde Berlín, dice, esto es un problema político que afecta a toda la Unión Europea, por lo que debe implicarse en la solución. Sigue obsesionado. Él ve las noticias que la Unión Europea y Estados Unidos le pone sanciones a Rusia por Crimea y qué sé yo, y está obsesionado que traten a España igual que a Rusia. Está soñando por ahí. Otra vez, otro tío que vive en su realidad virtual, que Europa se va a unir contra España. No les ha ido mal. Y la van a sancionar. La llamada internalización del conflicto, como dicen ellos, no les ha ido mal. Es decir, han chupado horas de pantalla en distintas cadenas, sobre todo internacionales, desde la BBC, otras mucho más, mientras que al gobierno de España ni está ni se le ha esperado en esa reacción, ¿no? Sí, la propaganda la han ganado, pero claro, ellos siguen soñando. Entonces yo creo que esto es clave, ¿no? Es decir, que Alemania va a sancionar a España, que Francia... No hay al frente del Ministerio de Asuntos Exteriores un tipo como lo fue Logendio, el embajador Logendio en Cuba, el embajador español, y cuando Fidel Castro estaba poniendo a parir a España en el plató, en los platós de la televisión pública cubana, pues cogió el coche, se presentó en el plató y puso firmes al comandante. Sí, entró directamente. Bueno, pues esto mismo es lo que tendría que haber hecho el ministro de Asuntos Exteriores. Cada vez que este mequetrefe, este botarate, ha convocado una rueda de prensa, como bien apuntaba José Luis, en Bélgica, en Alemania, en Finlandia, pues al minuto siguiente el Ministerio de Asuntos Exteriores comparecer. Comparecer para decir que todo lo que ha dicho este miserable es mentira. Yo mandaría gente para que hicieran una rueda de prensa al lado, en el cuarto de al lado. Claro, ya está. Qué susto me has dado cuando has dicho mandaría gente. No, mandaría gente... No, en el cuarto de al lado, cuando acabe Puigdemont de dar ahí su propaganda de una hora... En la salita de al lado. En la salita de al lado, que vaya gente del Ministerio de Exterior. Ahora vengan aquí, ahora les voy a decir la verdad. Pasen por aquí, que les voy a contar la verdad. Pero yo para seguir con esta estrategia de la internalización, de extenderlo, van a ir con esa dinámica, y no olvidemos de que aquí lo absurdo de esta situación es que ellos lo que van, o lo que ya lo ha anunciado Quintorra, ¿no? Es decir, es el gobierno de la restauración. Es todo su objetivo restaurar a Puigdemont otra vez en el cargo, y por tanto vamos a asistir seguramente a todo un paripé de nombramiento de los exconsejeros que están encausados o que están encarcelados, nombrados,
y que el gobierno opresor del Estado español impide o tiene en la cárcel al legítimo gobierno de la Generalitat. Van a hacer todo ese tipo de paripé. Y entonces, o estas cosas se explicitan bien, se explican bien, o nos meterán otro gol por todas las cuadras. Permítanme un momentito que tengo que hacer una pausa. 8:56, a la vuelta tiene la palabra el profesor Veiga. 9 de la mañana y 1 minuto, estamos en la tertulia, hoy con Eduardo García Serrano, José Luis Fernández Santillana, Abel Veiga y Ronald Edo. Me dice el profesor Veiga si podemos cambiar la sintonía de la tertulia por una muñeira. Bueno, lo estudiaremos. A mí la muñeira me encanta. Por eso digo que sí, es una música una polca, una muñeira, algo así. Lo ponemos en la sección de propuestas. Una gaita, solo una gaita. Pondremos un poquito. Y luego algo andaluz más adelante, oye, la pluralidad de este país. Española. Sí. Profesor, le escuchamos. Pues nada, estaba encendiéndome antes, pero luego se me ha aplacado con el amable café que Eduardo y Rafael me han traído. Entonces, a ver, yo, volviendo un poco a lo de antes, diré que o en este país estamos todos tontos, lo cual no es difícil, pero bueno, salvo algunas excepciones, o tenemos esa soberbia que nos ha caracterizado siempre a los españoles de mirar a los demás por encima del hombro y pretender ridiculizar a los adversarios, a los demás. Y esto ha sucedido un poco con Cataluña desde el resto de España, como diciendo estos idiotas, estos, perdóname Eduardo, la palabra que tú siempre dices, botarates y tal, pues estos botarates nos están dando unas cuantas lecciones, no de lecciones de moralidad ni de integridad, pero sí de perspicacia y de picardía en la manera de actuar, ¿no? Es decir, porque nos llevan a la delantera, y nos llevan a la delantera con luces largas, cortas y hasta sin luces ni de posición. ¿Por qué? Porque en el momento que estaban... Es decir, desde el momento que se les ha dejado hacer y desde que hay tierra yerma y baldía y que el gobierno ha ido siempre a remolque y por detrás y nunca han, esta es una de las lecciones que la vicepresidenta, un rotundo fracaso, ha aprendido, porque ella pensaba que en 24 horas se solucionaba todo, y con esas reuniones con Junqueras, menospreciando a Junqueras como hacía la gente, y es mucho más inteligente de lo que muchos creen, a lo mejor no tanto para ganar un premio Nobel, aunque últimamente los Nobel están un poco de capa caída, pues ha pasado algunos y ya los de economía, la propia Comité Nobel ya empieza a descalificarlos por la ideología. Entonces, cuando ellos han internacionalizado, era la última chispa que les quedaba y les ha ido francamente bien. En cuanto el señor Puigdemont, sea en Bruselas, sea en Dinamarca, sea en Alemania, convoca una rueda de prensa, no es que tiene a decenas, tiene a cientos de medios, incluido todos los medios españoles. Es decir, si es que gratuitamente le estamos dando la cobertura a las sandeces que está diciendo. Esto era como cuando había un asesinato, un atentado de ETA, en los últimos tiempos. En los primeros es que ni siquiera era noticia la muerte de un guardia civil, pero en los últimos tiempos, por supuesto, se interrumpía, si os acordáis todo, y les dábamos publicidad gratuita a los etarras o a los asesinos, que es como se debe llamar, ¿no? Pues aquí ha pasado un poco exactamente lo mismo. Me hace mucha gracia ahora la reunión de urgencia o el paripé que está haciendo Mariano Rajoy y Pedro Sánchez con una finalidad muy clara, poner picas en Flandes para acorralar no a Puigdemont ni a Quintorra, sino a Albert Rivera. Es decir, porque los dos están viendo realmente que el verdadero enemigo político y adversario y que se les puede acabar con el chiringuito, aunque no hayan hecho nada hasta ahora Ciudadanos, porque no ha hecho nada, ni ha gestionado absolutamente nada, pero ganan y arrasan en las encuestas, que les ha metido el tembleque, por no decir la cagalera floja, a los 4 que se leen las encuestas, porque el resto de los españoles nos trae sin cuidado en las encuestas, ni lo que hagan, con todos mis respetos a los profesionales de las encuestas. Y termino con el tema del 155 y algo que se decía antes de la pausa, el gobierno de la restauración. Pero discrepo totalmente, es decir, no discrepo con la finalidad que decían mis compañeros y amigos, aunque no sean gallegos, por supuesto, es decir, porque tenemos amigos los gallegos a quienes queremos, es decir, pero discrepo en que sea restauración. ¿Por qué? Porque el gobierno de Mariano Rajoy, que es quien gobierna en Cataluña desde octubre del año pasado, no ha cesado a los altos cargos. Los altos cargos siguen estando. Por lo tanto, no hay que restaurar nada, se lo hemos puesto en bandeja absolutamente. Hemos mentido, se ha manipulado todo y hemos dejado hacer, hemos contemperado. Y el gran error no es llegar siempre tarde, porque España, desgraciadamente, es especialista en llegar siempre tarde a los acontecimientos, ni está ni se le espera, aunque no sé si eso es verdad que se dijera sobre el general de la Armada, que a lo mejor había que hacer otras lecturas no tan interesadas como algunos han hecho ni culpabilísticas, sino que se ha llegado demasiado tarde y estamos llegando muy tarde a determinados puntos. Antes de escuchar más opiniones de nuestros tertulianos, vamos a escuchar un par de cortes. Joaquín, siempre estos sonidos ayudan a
a nuestros oyentes a no perderse y a continuar con el hilo conductor. El corte llamado Torra Gobernar para Todos, donde dice el presidente que no va a hacer distinciones entre los separatistas, golpistas y el resto. No, ¿por qué lo íbamos a hacer si siempre hemos gobernado para todos? Y la respuesta de Mariano Rajoy Brey ayer, diciendo que está encantado de poder recibir a Joaquín Torra, siempre que le llame, primero, claro. Me ha venido una viajera catalana y en catalán me ha comentado: por favor, señor Torra, gobierne también para los no independentistas. Y ha sido una pregunta muy interesante. Yo creo que en lo que han sido los dos discursos de investidura que hemos hecho estos últimos días, hemos insistido en un conjunto de medidas de políticas sociales, sobre todo, en un conjunto de medidas públicas y económicas que van a ir destinadas para todos los ciudadanos de Cataluña. Yo, por supuesto, que voy a recibir al presidente de la Generalitat si él me lo pide. Jamás me he negado a hablar con el presidente de la Generalitat ni con el presidente de ninguna comunidad autónoma. Es algo que no tendría ningún sentido. Por tanto, para hablar estoy disponible. Ahora, luego, mi posición es la ya conocida. Realmente con su antecesor el diálogo no fue fácil. Yo espero que haya por su parte un esfuerzo. Sí, está fenomenal reunirse para hablar y seguir hinchando el perro y volver al principio de todo. Pero el problema, señor Rajoy, por si no se lo ha dicho ninguno de los 2.000 asesores que tiene, el problema es que en este paso de tiempo, en estos meses que estamos dejando atrás, lo que perdemos es España. Ya no solamente la economía de esa región que siempre ha sido uno de los motores de la economía nacional y que está devastada por la acción de los golpistas, es que estamos perdiendo la patria. Es que ese es el problema. Este señor se cree que tenemos todo el tiempo del mundo para seguir hablando con los golpistas. Oiga, que no. Que es que llevamos así como mínimo desde 2006. Estamos en 2018. ¿Cuánto tiempo más hay que seguir así? Pero además, ¿por qué, para qué y de qué hay que hablar con los separatistas? Eso es lo que me gustaría que algún periodista le preguntara. Es el problema mental de cobardía generalizada que se tiene en este país desde el 20 de noviembre del 75 hasta nuestros días. A la muerte de Franco, aquí se creyó que los separatistas, que entonces cabían todos en un taxi con el asiento delante vacío, eran, bueno, pues las hordas de Atila, que iban a venir por los Pirineos, cruzar el Ebro, y se les dio todo, como ha apuntado el profesor Abel Veiga, se les dio todo. Y se les sigue ofreciendo todo. La actitud de los gobiernos de Madrid, de los gobiernos de España, respecto al separatismo catalán, vasco, también gallego, en menor grado, pero a verlo haylo, es una actitud oferente. Es una actitud absolutamente oferente. O sea, pero bueno, ¿de qué hay que hablar con un tío que quiere romper la nación? Es que lo ha dicho. Que quiere pero ¿de qué hay que hablar? Y con su perrito faldero ahora en la Generalitat, Quim Torra. ¿De qué hay que hablar? Pero si es que esto que nos está sucediendo, la culpa no es de la CUP. La culpa, como apuntaba José Luis, es del Partido Popular y del gobierno del Partido Popular. Primero, por no haber recurrido el voto delegado, para empezar. Y segundo, por haber aplicado un 155 inexistente, en el que se les dejan los medios de comunicación y el sistema educativo en sus manos. La culpa es de Madrid, pero si el músculo auténtico del separatismo, catalán y vasco fundamentalmente, también de los otros, pero fundamentalmente catalán y vasco, ha estado en Madrid siempre, en Madrid. Y en el momento que Madrid ha actuado, se ha acabado el separatismo. Se ha acabado. ¿Pero qué 155 de 50 días, 2 meses, 3 meses? 4... No, 40 años de 155. Esta situación a la que hemos llegado se ha producido a lo largo de 40 años, ¿no? Por la actitud oferente de los gobiernos de Madrid durante 40 años con los separatistas. Bueno, pues para revertir la situación nos hacen falta otros 40 años. Y mientras en esa comunidad autónoma la fuerza política hegemónica, bien por la aritmética parlamentaria o bien por el resultado neto de las urnas, sean los separatistas, no puede tener autonomía. Porque el objetivo de esos separatistas es romper la nación. Bueno, pues esto se acepta. Que romper la nación es tan legítimo como querer fortalecerla. Pues mire usted, no. Es una tomadura de pelo. No es legítimo romper la nación, no es legítimo.
Y mientras no aceptemos eso, estaremos dándole vueltas siempre a lo mismo. En el Día de la Marmota, o en el déjà vu que decía el profesor Veiga. Sí, sí. Mientras no aceptemos que romper la nación no es legítimo y por lo tanto no debe ser legal, mientras no aceptemos eso, que sería la verdadera revolución española, acabar con los partidos separatistas de una vez por todas, porque ese es el mal de esta nación, no desde el siglo pasado, desde principios del siglo pasado, no, desde Pau Clarís en el siglo XVII. Mientras no aceptemos que el gran problema de España es el separatismo catalán y vasco, galeuzca, el gallego en menor medida, pero también lo hay. Mientras eso no se acepte y políticamente se trabaje contra eso, claro, se tomen medidas. ¿Pero qué hay de malo en trabajar políticamente contra el separatismo? ¿En impedir que pululen partidos que quieren romper la nación? No se atreven, no se atreven. Pero, ¿qué hay de malo en eso? Pero no solamente nada malo, sino que hay países que no son sospechosos, pues ya de no ser democráticos, como es Alemania, donde está expresamente prohibido ese tipo de partidos, ¿no? Es decir, bueno, yo creo que uno puede tener, en este sentido, es decir, en España es un país donde, bueno, pues todo el mundo puede opinar, la libertad de expresión, todo este tipo de historias. Sí, todo eso está muy bien. Está muy bien, pero si tú haces una cosa que va contra los principios fundamentales y sobre los principios constitucionales, que puede ser constitutivo de un delito, actúese. Lo que está claro es que en España se ha pagado un peaje extraordinario, ¿no? No ya a las opciones regionalistas o nacionalistas, no, independentistas. Y estamos viendo cómo lo que en su día pudo ser el Partido Popular o el propio Partido Socialista, tanto en Cataluña como en el País Vasco, pues prácticamente han pasado a ser irrelevantes. Pero eso ya tiene que ver desde el propio momento en que se aprueba la propia Constitución española, donde ya el caramelo de Navarra se le brinda al PNV para que vote la Constitución y no lo vota. Y el caramelo que se venderá en estos días próximos, que ya está prácticamente envuelto, dispuesto a tragar, es Navarra, y veremos cómo se puede activar o no la transitoria cuarta de la Constitución, donde se quiere ese ente común entre Navarra y el País Vasco. Será de alguna manera ya la guinda del pastel que están negociando entre el PNV y el Partido Popular, ¿no? Es decir, al final, simplemente para el buen fin del señor Rajoy, y digo de él, porque no es ni siquiera del Partido Popular y, por supuesto, mucho menos el de España, vamos a acabar entregando este país, que es España, lo vamos a partir en trocitos para entregarlo al que lo quiera coger, ¿no? Y esto es muy triste, ¿no?, lo que está pasando, porque da una estrechez de miras brutal. Y alguien se lo tiene que empezar a hacer mirar. Y alguien dentro del Partido Popular tendría que decir, por aquí no vamos bien, y no vale todo, ¿no? Aparte de los partidos, yo creo que también desde los medios que somos libres, afortunadamente, y este lo es, tenemos que empezar también a apelar a que los ciudadanos pongan el cerebro en on. Es decir, porque es que si no se empieza a despertar de manera colectiva y a tener un poco de conciencia crítica de las cosas, está muy bien criticar a los partidos y a los dirigentes, pero con eso no avanzamos gran cosa. Es decir, aquí los que tienen que empezar a despertar son los miembros de la sociedad civil. Claro. Entonces, por ejemplo, ponnos el corte, Joaquín, si eres tan amable, llamado Maillo Rivera. O sea, el Partido Popular, ¿cuántas veces ha descalificado al Partido Socialista como partido para las grandes cuestiones? Innumerables veces. O sea, nos hemos cansado de escuchar declaraciones de miembros del Partido Popular descalificando al Partido Socialista. Bueno, pues ahora un alto miembro del Partido Popular, como es Fernando Martínez Maillo, destaca la altura política del Partido Socialista y su responsabilidad en los grandes asuntos. ¿Por qué? Por las encuestas. Lo decía antes el profesor Veiga, para darle un palo a Ciudadanos que está creciendo. O sea, esto es lo que se llama técnicamente un insulto a la inteligencia de cualquiera que no sea imbécil. Perdónenme que lo diga así, pero esto es una tomadura de pelo colectiva. Vamos a escuchar el corte. ¿Pero es este señor o es Rafael Hernando? Que no me queda claro. En este caso es Martínez Maillo. Pero son es que me lo creería también del otro. Son ambivalentes. Vamos a escucharlo. Reconocemos y agradecemos al Partido Socialista su sentido de Estado y su defensa del interés general. Se lo reconocemos públicamente. Por eso se ha llegado a un acuerdo entre el Partido Popular y el Partido Socialista. Esto mismo le ofrecerá al señor Rajoy y al señor Rivera el jueves. Le ofrecerá mantener la unidad de los partidos constitucionalistas, la que sirvió para la aplicación del 155, que se mantenga de cara al futuro ante un eventual mantenimiento del propio desafío independentista. Alabamos el sentido de Estado del PSOE, dice el PP. O sea, el sentido de Estado... Amigos, les están insultando, ¿eh? De verdad.
de un partido que está liderado por un tipo al que sus propios compañeros de partido pusieron entre la espada y la pared cuando le hicieron un examen de ingreso de bachillerato. Pedro, ¿qué es una nación? Claro. Le preguntaban sus propios compañeros de partido. Ingreso de bachillerato, de mi bachillerato. Supongo que el de José Luis también. Ingreso de bachillerato. Cuando este botarate dice que España es una nación de naciones, una nación plurinacional, sumándose a la teoría de Pablo Iglesias. Claro. Y sus propios compañeros de partido... Pero Pedro, ¿nos quieres explicar qué es una nación? ¿Cómo que España es una nación de naciones? Bueno, pues ahora este botarate, para el otro botarate del PP, tiene sentido de Estado. De la necesidad se hace virtud. Es así de sencillo, ¿no? Yo quisiera ya hablar en nombre de la nación gallega, ya que me estáis intentando. Pero bueno, de la República... Mi padre era gallego y así tenemos todos ascendencia gallega. Por eso te aprecio tanto. Y todos los españoles somos gallegos. Aunque yo soy de la República Independiente de Monforte de Lemos, del condado de Lemos, que luego, al morir la última duquesa de Alba, heredan, y bueno, en fin, eso es otra historia. Pero, a ver... Son cuitas del pasado. Yo creo que aquí volvemos a un poco a lo de antes. Ahora se necesitan el bipartidismo, se abraza y es el abrazo del oso, que se van a meter la garra en cuanto puedan. Es decir, no es creíble ni lo que dicen unos ni lo que dicen otros. No voy a decir nada en contra de Pedro Sánchez, porque cuando hablabas de Pedro, siempre me viene Penélope Cruz, claro, aquella que dice algo cuando Israel y Palestina hacen algo y de repente los productores, oye bonita, te estás callada por si acaso, y gritó aquel Pedro, porque, en fin, aunque luego yo creo que Ron va a hablar de ese tema y tal. Pero ojo con Pedro Sánchez, porque el maestro José Luis Rodríguez Zapatero, que ustedes hay que refrescarle, fue presidente del gobierno 8 años, creíamos que había sido un nefasto presidente del gobierno, pero quién sabe si le van a destronar de ese rédito. Llegó a decir que tenía 8 conceptos de nación. Claro, evidentemente, este profesor, entre comillas, pues decía que era profesor de Derecho Constitucional o de Derecho Político en su época, es decir, nunca nos ofreció ningún concepto de nación, afortunadamente, porque si no hubiera pasado algo peor que con el Estatuto, ¿no? Es decir, estamos llegando a un punto de teatralización y de banalización absoluta de la política. Es decir, es que estos señores son los que están tirando por tierra la política, es decir, y están tirando por tierra, es decir, el sentido común, porque se aprestan solícitos, sin que nadie les llamen, a confabular para que todo siga igual. En el fondo, es decir, si las encuestas son ciertas o no, ahora mismo ni siquiera pasan del 40%. Pero hay que recordar que en este país han llegado al 93% entre PP y PSOE en algunos momentos. Es decir, y cuando llegaban a ese tanto por ciento abismal y que no es significativo de pluralidad en modo alguno, porque eso significa 2 bloques, que España siempre ha sido la de los 2 bloques, o la de las 2 fronteras, o la de las 2 Españas. La tercera yo nunca me lo he creído, porque tampoco se pronunciaron. Ahora está muy bien hablar de esa tercera España. Pero tenemos ese problema. Yo aquí sí diría, yo respeto mucho a los partidos regionalistas o los partidos de sensibilización de sus regiones, si queréis autonomistas o si queréis llamarles nacionalistas, lo cual ya es perverso, porque esto es el romanticismo del siglo XIX y ese regionalismo y tal. Pero lo que sí yo tengo claro, y de lo que conozco el nacionalismo y el nacionalismo gallego, que afortunadamente no llega a estos puntos, ni mucho porque es residual o es muy marginal, y sobre todo en las ínfulas independentistas. Es decir, lo que tiene muy claro es que no tiene prisa, pero tiene un objetivo a machamartillo, es decir, da igual 10, 15, 20, 30 o 40 años, pero lo conseguiremos. Y casi lo están consiguiendo en Cataluña, y a mí ya no me preocupa Cataluña, me preocupa más lo que avanzabais antes, País Vasco y Navarra, es decir, País Vasco y Navarra. Ya luego que se salgan del pentagrama los Baleares, ya te dice el desbarajuste nacional que tiene el presidente del gobierno. Yo no prohibiría a los partidos de sensibilización, fijaos qué amable y qué diplomático soy, me he tomado un Dalsi, no, es un Dastis, es decir, me he tomado hace poco, es decir, en el sentido, lo que sí es claro es que los partidos de representación y circunscripción específicamente regionalista o nacionalista, como le queráis llamar, jamás deberían participar en unas elecciones generales. Es decir, su ámbito de representación parlamentario y ejecutivo, si llegan al caso, es el autonómico, única y exclusivamente, en tanto en cuanto no reformemos el Senado, si es que a alguien le interesa de verdad reformar el Senado o eliminarlo, porque para lo que vale es exactamente lo mismo. Entonces, en este sentido, es decir, deberían participar donde tienen que participar, pero
pero no condicionar el talante de los gobiernos. No es culpa del nacionalismo, es culpa del señor que se quiere sentar en la Moncloa, que abre la chequera o que abre las competencias y que luego tiene la desfachatez de decir en 2008 que España se rompe, pero que la está rompiéndose. Es decir, entonces, este es el problema que venimos arrastrando. Y en el año 76 y 77 no tenían ni la fuerza, ni el poder, ni la representatividad que la UCD y el PSOE, el AP en ese momento se estaba encontrando todavía con sus 7 magníficos, es decir, le quisieron otorgar. Y recuerdo, es decir, yo era un niño, pero tanto en las primeras elecciones, no las preautonómicas, sino las propias elecciones, tanto en Cataluña como en el País Vasco, es decir, la llave del gobierno la tuvo el Partido Socialista en los 2 sitios. Sí, y se la cedió gustosamente, con los ya desaparecidos Chiqui Venegas y Heriberto Barrera, se las cedieron a los nacionalistas. Y en ese momento el nacionalismo entró para quedarse, para devorar y para eliminar absolutamente todo. Y seguimos rehenes de esos viejos complejos y ahora sí es verdad que tienen una sobrerepresentación y sí es cierto que han conseguido algo, es decir, implantarse hegemónicamente en la ideología o en la estructura mental muy infantil de la sociedad. Bueno, pues memoria histórica de la buena en esta tertulia. Vamos a hacer una pequeña pausa. 9:21 minutos. Están sintonizando Radio Inter. Esta es la mejor tertulia de la radio, según dicen. Muy seria, es decir, y si es veraz, bueno, pues... O sea, que en 4 meses la mitad de la carrera. La mitad de la carrera. Derecho son 25 y luego asignaturas se matricula en un máster del que de 22 asignaturas le convalidan 18. Joder. No, así... hay etarras que en la cárcel se han hecho ingenieros de telecomunicaciones. Si todos tienen tiempo. Y a ver quién es el guapo que le suspendía. Porque el profesor del catedrático, si suspendía a un etarra matriculado en la Universidad Nacional a Distancia y tal... Que es durísima, ¿eh? Examinarse en la universidad es muy duro. Pero esos se matriculaban en la Universidad del País Vasco, ¿eh? En la Universidad del País Vasco pues podían encontrarse en el buzón de su casa un sobrecito con una bala dentro. Me ha suspendido usted resistencia de materiales. Venga. No, pero aprobaban todos a la primera. El dato que está dando Rafael, que tenía el 48% de 12 asignaturas, eso indica que es el plan viejo, el del 53 de la Facultad de Derecho, que son 25 asignaturas las oficiales y todas son anuales. Y son asignaturas, y si son de los últimos años, son las más duras, además. Son asignaturas anuales. Sobre todo porque el último año normalmente la gente es cuando se dedica a hacer prácticas. En aquella no había, ¿no? No había, pero bueno. Pero cuarto de carrera en Derecho es el más duro, sin duda. Según parece, el Centro Cardenal Cisneros, que no sé si conoce alguno de los aquí presentes, acaba de recordar que las convalidaciones son aprobadas por la Complutense con un sistema complicado que hace imposible lo que se denuncia y desmiente absolutamente lo que está publicando hoy el periódico El Mundo en relación con Pablo Casado. Es un centro adscrito a la Complutense. Esto huele a... Estamos siguiendo el mismo proceso informativo de Cristina. Recuerda mucho el tema de Cristina Cifuentes, la verdad. Al azar en las instituciones académicas. Estaba en stand-by, estaba ahí y se ha vuelto a reactivar ahora. Todo es perfectamente legal. Cuerpo a tierra que dispara a los míos. Cuerpo a tierra que dispara a los míos. Cuerpo a tierra que dispara a los míos. Recordemos que Pablo Casado estaba bien situado para ser candidato en principio al ayuntamiento de la capital por parte del Partido Popular. No sé si a partir de ahora pues lo seguirá siendo. La bolita de azufre Soraya a la franja de Gaza. Efectivamente. Bueno, para allá vamos, para lo que está ocurriendo en Oriente Medio. Embajador en la franja de Gaza. Porque en las últimas horas Estados Unidos ha justificado la controvertida actuación militar de Israel a través de su embajadora ante Naciones Unidas, Nikki Haley, que ha alabado la contención del ejército israelí frente a Hamás, que ha dicho Nikki Haley incita a la violencia desde hace muchos años, antes incluso de que Estados Unidos pensara en trasladar la embajada a Jerusalén. Bruselas exige un uso proporcional de la fuerza, mientras que varios países europeos han condenado el uso de munición real de los soldados en la frontera. Recordemos que van 62 muertos y se cuentan por miles los heridos, muchos de ellos con heridas de bala. Ron, ¿cómo estás siguiendo toda esta cuestión? Bueno, déjame... en primer lugar, tengo que hablar, cuando hablo del tema, tengo 2 sombreros, ¿no? Como primer sombrero es como caballero del Santo Sepulcro de Jerusalén que soy, y el otro sombrero es como analista académico, científico, neutral, por ponerlo así. Pues
me quito mi sombrero de caballero al Santo Sepulcro, me pongo mi sombrero de analista neutral, por decirlo de alguna manera. La situación es esta, para los radioyentes que no la entiendan bien. Jerusalén, la ciudad de Jerusalén, está dividida en dos, de facto e internacionalmente por la comunidad internacional y por las organizaciones. Jerusalén del oeste es judía. Jerusalén del este está considerada por las Naciones Unidas, por el Vaticano, por la comunidad internacional como territorio palestino ocupado. Y obviamente los que viven allí originalmente son palestinos, son árabes. Esa es la situación. Y claro, está en Jerusalén del Este también está el antiguo casco de Jerusalén, están los cristianos, está la iglesia del Santo Sepulcro, etcétera. Pues nadie se había atrevido a reconocer a Jerusalén capital de Israel, siempre Tel Aviv, porque reconocer a Jerusalén capital de Israel, del Estado moderno del 48 de Israel, es desconocer que hay una parte que es de los palestinos. De hecho, los palestinos quieren que Jerusalén del Este sea la futura capital del futuro Estado palestino. Y obviamente, pues, reconocer a Jerusalén, eso es un insulto a los árabes, eso es un insulto también al Vaticano, que reconoce a Jerusalén del Este, a la comunidad internacional, etcétera. Trump ahora ha hecho lo que ningún presidente ha hecho, que es reconocer a Jerusalén en total como capital de Israel, y ha movido allí la embajada de Estados Unidos. Dos cosas muy importantes. ¿Por qué lo hace Trump? Las elecciones son en noviembre. Lo pudo haber hecho hace meses atrás. No, las elecciones son en noviembre, las elecciones del Congreso, que se juega la Cámara de Representantes, de House of Representatives, y los demócratas van a por ella. Al hacer esto, Trump, en primer lugar, contenta a la base electoral de los cristianos evangélicos, de Bible Belt, lo que nosotros decimos la cinta de la Biblia, que va desde Alabama, Kansas, el sur, Arkansas, etcétera, Tennessee, que son los votantes cristianos, evangélicos, protestantes, conservadores, que son sionistas, siguen diciendo que Israel es el pueblo de Dios y la alianza sigue ahí por cuestiones ideológicas, religiosas. Y los contenta. En segundo lugar, Trump hace una tregua con los neocones del Partido Republicano, los estilo Bush, estilo McCain, que no son su base de paleoconservadores, de derecha fuerte, de derecha dura que hay dentro del Partido Republicano, estilo Pat Buchanan, pero son los centroderechistas que son muy halcones en cuestiones exteriores y son 100% pro Israel. Entonces hace una tregua con ella, unifica el partido de cara a las elecciones que son en noviembre. Que esa parte estaba siendo muy crítica con él por otros asuntos, ¿no? De hecho, esos son los que más lo odian a él. Los famosos Never Trumpers, nunca Trump, que apoyaban a Bush, a Jeb Bush, apoyaban a Marco Rubio, apoyaban a todos menos a Trump. Él le está haciendo paz con ellos, está haciendo paz con los neocones del Partido Republicano, está unificando el partido de cara a las elecciones. Y en tercer lugar, está tratando de hacer una mella, está tratando de hacer una pequeña introducción dentro del poderosísimo, pequeño, pero poderosísimo lobby judío en Estados Unidos. Los votantes de Estados Unidos, judíos, son una minoría, pero son de inmenso poder, porque Wall Street, la banca, Hollywood, los medios de comunicación y especialmente los donantes. Y usualmente la gran comunidad judía de Estados Unidos... donantes, hablamos de los donantes de los partidos. Los donantes de los partidos. Para que nuestros oyentes... en Estados Unidos, el 80 y tanto % de la comunidad judía es demócrata. Con que Trump se gane un 10-15% de esos 85%, con que se gane a la gente de North Miami Beach, que tienen una pasta que ya te verás, a la gente con que se gane un pequeño porcentaje, ya son 20, 15, 30 millones de dólares menos que él a los que va a tener que enfrentarse en las elecciones de noviembre. O sea que estas son todas las razones por las que Trump ha hecho este movimiento. Ahora bien, lo muy importante que los analistas no ven, que la gente no entiende, ni se han enterado, es que a pie de letra, en el reconocimiento de Jerusalén que Trump hace con su official statement, con su declaración oficial, pone Trump muy pequeño, es como a pie de letra, como en letras pequeñas, pone, leo textualmente: los límites específicos de la soberanía de Israel sobre Jerusalén están sujetos a negociación.
entre los bandos. Los Estados Unidos no toma posición sobre los límites o fronteras. Cierro comillas. Lo que viene a decir es que lo tienen que seguir decidiendo israelíes y palestinos. Exactamente. Y que Estados Unidos no entra en esa cuestión. A pesar de que Trump ha hecho esto y se ha ganado el aplauso de la comunidad judía, se ha ganado el aplauso de AIPAC, que es el lobby judío más fuerte, se ha ganado el aplauso de los neocones, al poner esto ahí en su statement, Trump deja abierta la posibilidad de que Jerusalén del Este sea declarada en el futuro capital del Estado palestino. Esa oración que acabo de leer es clave, es importantísima, porque si no, no se entiende. En otras palabras, no me meto hasta dónde llega Jerusalén, no me meto cuál es la frontera de Jerusalén. El Estado específico de lo que gobierna Israel de Jerusalén está abierto a negociación entre los palestinos e Israel. Esto es importantísimo. Esta es la clave a pie de letra legal que le da sentido a toda esta negociación. En otras palabras, él pone eso allí como para no cerrar la puerta a una Jerusalén del Este, futura capital del Estado de Palestina. Me parece espléndido el análisis que ha hecho Ronald Edo para todos nuestros oyentes. Eduardo, José Luis y profesor Veiga. Vale, pues yo me voy a centrar en lo que ha pasado en estos días en Gaza, que está pasando. Sí. Es decir, no tanto en el tema político de Jerusalén, que es correcto lo que está diciendo, que esa letra pequeña al final, no os preocupéis que la diplomacia del gobierno israelí ya la laminará. Esto suena un poco a la declaración de Lord Balfour en 1917, o lo que llegaron a decir en el viejo sionismo. Lo que pasa es que el sionismo no es solo del judaísmo, es de las religiones semíticas, es decir, pero eso no interesa esa versión, un pueblo sin tierra para una tierra sin pueblo, ¿no? Es decir, entonces aquí lo que es grave es lo que ha sucedido ayer, o lo que ha sucedido desde hace unos días, desde precisamente cuando Estados Unidos se salta en esa diplomacia internacional que estaba congelada, porque desde 2002 no hay ningún tipo de negociaciones entre el gobierno israelí y los representantes de la autoridad palestina. Es decir, como todos sabéis, desde la época de Ariel Sharon, pues toda esa etapa es el final de Arafat, y todo lo que sucedió en ese momento desde 2004, pues la situación pues se ha bloqueado, y se ha bloqueado sobre todo desde que en la Franja de Gaza, en su momento Hamás, que se crea con el apoyo del gobierno israelí en 1986, es decir, Hamás tiene varios frentes, hay uno terrorista, hay otro político y hay otro de asistencia social, hasta que se asesina al jeque Yassin, si os acordáis, el que estaba en la silla de ruedas, etcétera, y lo que pasó pues en Nablus y en otro determinado tipo de sitios. No hay ahora mismo una autoridad valiente en el ámbito palestino. Mahmoud Abbas está finiquitado políticamente, es decir, eso es un erial, es decir, Barghouti probablemente, que está en la cárcel, sí sería el que recogería por Al-Fatah y todo lo que queramos, y Hamás está bastante arrinconada y ya no tiene la capacidad que tenía en su momento. Todo este aliciente, ¿qué es lo que le interesa probablemente a los palestinos? Iniciar una tercera intifada, es decir, que está ahí, esa revolución, porque al final da exactamente igual al pueblo árabe, al mundo árabe le trae sin cuidado la suerte de los palestinos, son parias, los desprecian, los han utilizado, es decir, todos, desde Siria, Jordania o Egipto, les han utilizado y ellos se han dejado utilizar, hicieron unas guerras contra Israel, que Israel se defendió y tenía toda su lógica. Todo arranca, como decía Ron, pues en Naciones Unidas después de la Segunda Guerra Mundial, y desde que se decide crear el Estado de Israel, que no reconoció el primero Estados Unidos, todo lo contrario, Estados Unidos cambia en un determinado momento, es la Unión Soviética la que reconoce en primer lugar el Estado de Israel. Y sobre todo hay una responsabilidad muy grave de Reino Unido y de Francia, y sobre todo de Reino Unido, que se retira y deja eso a Naciones Unidas, sobre todo después del atentado en el Hotel Rey David, donde hay 78 muertos y oficiales, perpetrado por grupos terroristas israelíes, la Stern, la Ghana, etcétera, etcétera, que en ese momento hicieron todo esto. Asesinan al conde von Bernadotte, que es el representante de Naciones Unidas, los jeques palestinos tal escapan y tal, dejan al pueblo tal, y ahí pues se produce lo que se produce, y los demás países inician una guerra, y ahí empieza dos cosas. La declaración 14-15 de mayo del Estado de Israel hace 70 años ahora, y yo defiendo todo el derecho a existir, por supuesto, de Israel, y empieza la Nakba, que para los palestinos pues es el remedio, que no tiene nada que ver con la Shoah ni muchísimo menos, pero que es ese exilio, esa huida o esa marcha, y empieza toda el desmembramiento de esas dos zonas. Y si uno ve los mapas del 47 y ve los actuales, es decir, ahí hay un expolio de tierras tremenda. Nadie habla del apartheid que se estaba sufriendo el pueblo palestino, los bantustanes. Nos reímos, son palestinos, pues nos trae sin cuidado, mata a un palestino que no pasa nada, parece, ¿no? Es decir, 62 muertos y no hay reacción de ningún tipo. Porque ya antes hablando, le digo, hombre, yo no veo que estén disparando, están tirando piedras o están quemando neumáticos. Es decir, es un uso desproporcionado de la fuerza, y se ha medido. Y hace unos días un periódico, Yediot, que es un periódico israelí, criticaba, es decir, un francotirador
francotirador del ejército israelí que dice mátalo, le ordenan matar a un chaval y le tira un tiro en la cabeza, punto. Es decir, y no pasa nada. Es decir, no pasa nada. Entonces hemos llegado a un punto donde la convivencia, la tolerancia, el respeto, la sociedad civil... Sí, no, pero es decir, hemos llegado a un punto donde está la sociedad civil y dónde está de un lado y de otro, es decir, y dónde, hasta qué punto está militarizado por un lado y radicalizado por terrorismo por otro, y qué es lo que siente realmente el pueblo. Y yo creo que eso es lo que la gran tragedia de fondo para israelíes y para palestinos, porque decir, la paz es decir, yo sí lo que tengo claro es que la paz no es un negocio, la guerra sí es un negocio, es decir, y aquí hay muchos intereses y a nadie le interesa que haya dos estados, ni muchísimo menos, es decir, ¿por qué a día de hoy, 70 años después, todavía no es posible un Estado palestino? ¿Por qué se porque veta la Liga esto? Árabe no ha querido nunca que haya No, un volvamos Estado a eso, sí, pero bueno, la resolución... Pero Eduardo, cuidado, la resolución 181 es muy clara y la 242 de Naciones Unidas es muy clara. ¿Por qué Estados Unidos nunca ha llevado? Es decir, se llegó casi en Camp David II, se llegó con la época de Bill Clinton, casi se llega a un determinado punto y ya sabéis lo que sucedió. ¿Qué le pasó al primer ministro, el halcón convertido en paloma? Asesinado el 4 de noviembre del 95, es decir, fue asesinado por los ultraortodoxos. Es decir, aquí hay muchos vertientes, pero yo no es ni a favor ni en contra, es decir, es el sentido común y lo que le hace falta a las dos sociedades y a los dos pueblos. Y termino, es decir, Gaza es una cárcel a cielo abierto, es decir, está cerrada, bloqueada, tanto decir desde los puertos, es decir, como en todas las fronteras, el corredor Filadelfia y lo que queramos. Y todavía ahí está Hamas mandando o no mandando, o moviendo, o utilizando, y los túneles y Egipto, y todos lo utilizan. Digo, llegará el momento en que nos pongamos no a condenar ni no a vetar, es decir, Estados Unidos acaba de vetar cualquier tipo de condena, es decir, ya eso es un clásico, es decir, pero ¿por qué no obligamos a sentar a las partes a que negocien de una puñetera vez, que se sienten, pero cuidado, las partes, es decir, y que se cumplan las resoluciones, es decir, porque aquí ya no es el lobby ni un no lobby. Yo vi a ver, no sé quién es Ivanka Trump, no sé quién es su marido ortodoxo o judío y tal, y esas sonrisitas de Jerusalén y todos estaban como encantados con la embajada y tal. Es decir, a nadie le importan ni 60 ni los 600 que vayan a venir, ni muchísimo menos. Es decir, cuántas muertes inútiles y cuántas represalias puede haber, y digo, obliguen a sentar a israelíes y palestinos y olvídense de todos los demás, egipcios, jordanos, sirios y sobre todo el trasfondo que hay, que ahora, y termino un momentito, el trasfondo que hay que interesa culpar a Irán sobre todo. Irán no es árabe, cuidado, Irán es persa, e Irán en la religión que tal, y ojo, una cosa es el chiismo y otra es el sunismo, y Hamas y todos los palestinos no son chiitas, es decir, interesan esas, cortocircuiten eso y obliguen a sentarse, porque yo sí lo que defiendo y quiero es la paz para Israel y la paz y la viabilidad de los Irán dos no estados. es árabe, pero Irán encabeza la línea diplomática de los países musulmanes, que no porque son Egipto se retiró. Los países árabes, la política exterior de todos los países musulmanes, es expulsar a los judíos al mar. Yo defiendo el Estado de Israel. A los judíos al mar. Y mientras esa sea la línea diplomática de la Liga Árabe y por ende del resto de los países musulmanes, echar a los judíos al mar, Israel responde proporcionadamente. Es el único Estado de la Tierra que no tiene frontera ni con un solo país amigo. Ni con un solo país amigo. Israel vive en estado permanente de alerta, de guerra. No tiene frontera ni con un solo país amigo. Los palestinos son, y esto no es una expresión racista ni de desprecio étnico, los palestinos son a los árabes, a los otomanos, a los iranianos, son lo que los gitanos en el mundo occidental. Y son la punta de lanza que utiliza la Liga Árabe y el mundo musulmán en general para mantener encendido el conflicto. Palestina no tiene su propio Estado porque la Liga Árabe se negó en 1948. Israel estaba dispuesto a reconocer el Estado palestino, una vez que Naciones Unidas le otorga su propio Estado. Pero la Liga Árabe se niega. ¿Por qué? Porque necesitaba mantener encendido el conflicto. Cuando se desencadena la primera guerra, no la que gana Moisés Dayan, la guerra de los 6 días, sino la primera guerra inmediatamente posterior al establecimiento del Estado palestino, la Liga Árabe pide que salgan los refugiados, que salgan los palestinos y crea el concepto de refugiado. Israel les dice que se queden, que solo va a combatir contra quien le ataque y que la población palestina asentada en el territorio del Estado de Israel no va a sufrir la más leve agresión. Una minoría de palestinos hicieron caso al gobierno israelí y se quedaron. No pasó nada. La mayoría
de los palestinos hicieron caso al llamamiento de sus hermanos musulmanes y huyeron. Y los estabularon, y digo bien, estabularon en campos de refugiados que siguen vigentes. Y fue la Liga Árabe la que les prohibió regresar a Israel. Tengo que hacer una pausa. Son la Liga Árabe. 9:49. Hacemos una pequeña pausa y rematamos la tertulia de hoy. 9:53, vamos rapidísimamente al final de la tertulia. Ron, ¿querías matizar o comentar? Y después José Luis también. Sí, muy rápido. Yo, como hablando del tema otra vez, yo como católico creo que la administración Obama, los 8 años de Obama fueron horrorosos, terribles, para la moral, para la ingeniería social del país, para todo, para el ejército. Destruyó y hizo a su ancha su agenda marxista cultural de la Escuela de Frankfurt horrorosa, fue completamente horrorosa. Aún así, tengo que aceptar una verdad, y es que Obama hizo un esfuerzo enorme para lograr la paz entre Israel y Palestina. John Kerry, que era el ministro de Exteriores, iba a Israel casi cada 2 semanas, tratando de hablar allí con los israelíes para hacer paz, pero tuvo la malísima suerte, y hay que reconocerlo, Obama, que le tocó Netanyahu de primer ministro, le tocó el Likud. Y pasaron de él, y se odiaban a muerte, Obama y Netanyahu. De hecho, dejaron de hablarse, no fue recibido en la Casa Blanca. De hecho, salió por las cocinas. De hecho, lo invitaban a hablar a Netanyahu al Congreso, los republicanos, para hablar pestes de Obama, que estaba al lado en la Casa Blanca y no iba a la Casa Blanca. O sea que tenían una relación horrorosa. Obama sí intentó, especialmente después que ganó el segundo término en el 2012, que ya no le importaba perder elecciones, ni necesitaba a los votantes judíos. Hizo un esfuerzo enorme, muy fuerte, pero no se pudo. Eso tengo que reconocerlo. Y ahora que sigue ahí Netanyahu, pero con un Trump muy amigo, no veo ninguna esperanza en los próximos 5, 10 años, 15 años, por lo menos, que haya paz, desgraciadamente, tristemente. Tenemos un par de minutillos. No, yo simplemente me parece que es una provocación innecesaria el traslado de la embajada. Simplemente, me parece, no lo ha hecho ningún otro país, lo ha hecho él, y eso lleva consigo el alentar una intifada que no sería necesaria. A partir de ahí, yo creo que la reacción del ejército israelí es desproporcionada, no se puede responder con las piedras a cañonazos y ya está, o sea, más allá, y yo creo que Trump aquí tiene una grave responsabilidad de que es una provocación simplemente por el interés político que antes describió al principio muy bien Ron, ¿no? Yo creo que no tenía ninguna necesidad de hacerlo. Y me parece que de esa manera no ayudamos, ¿no? Y yo creo que todo lo que sea José Luis, buscar... Las piedras son las que tiran los palestinos cuando están las cámaras de televisión delante. Bien, vale, pero desde los altos del Golán están permanentemente bombardeando y disparando a la población civil judía. Y eso no sale en los telediarios. Sí. Todos los días, de todas las semanas, de todos los meses, de todos los años. Y cuando desde los altos del Golán se masacra a la población judía. Los altos del Golán, si ya tiempo lo tienen dominado. La piedrecita y el tirachinas lo sacan cuando están las cámaras de los medios de comunicación en Jerusalén. Entonces sacan el tirachinas. Eduardo, que yo no estoy justificando ningún tipo de violencia, pero los altos del Golán están controlados desde hace años por el propio ejército israelí. O sea, y otra cosa es el conflicto con Siria, y que tiene que ver con otro tipo de historias. Es decir, que no... Es la misma historia. Bueno, es la misma historia, pero no es exactamente igual. No es exactamente igual. Pero bueno, da igual. Yo creo que simplemente mi opinión es que es una provocación innecesaria. Bueno, ya está. Pues nos hemos quedado sin tiempo. Es una cuestión sobre la que se podría hablar horas y lo seguiremos haciendo aquí en la tertulia. 9:56. Gracias, Ron, por estar con nosotros en este día. Muchas gracias. Gracias, Eduardo. Un placer. Un abrazo muy grande. Gracias, José Luis. Bueno, Shalom. Esperemos que lo celebremos el éxito de hoy. Vamos a celebrar todos la victoria del Atleti. Hoy somos todos del Atleti, incluso los madridistas. Claro. Profesor Veiga, muchísimas gracias. Un placer, y ya hablaremos del Alfred Quintorra. Por supuesto, que nos ha llevado una foto muy interesante en los últimos minutos. Vamos a escuchar las noticias de las 10 y continuamos en Buenos Días España. Son las 10 de la mañana, las 9 en Canarias. Muy buenos días. Ya se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado el nombramiento de Quim Torra como presidente de la Generalitat, con lo que, cumplidos los trámites legales, ya puede Torra formar gobierno. El presidente, Mariano Rajoy, tiene todavía un día antes de ese encuentro con el líder de Ciudadanos, con Albert Rivera, para hablar de la situación de Cataluña, pero la formación naranja tiene muy claro que la estrategia que está siguiendo el Ejecutivo en este asunto y su deseo de que haya un gobierno pronto, como manifestó Rajoy en repetidas ocasiones, no es lo más adecuado para dicha comunidad autónoma. Lo ha explicado así Inés Arrimadas en la SER.
Yo simplemente como catalana y bueno, aparte de ganadora de las elecciones, creo que esto hay que tomárselo muy en serio. Yo creo sinceramente que salir corriendo de Cataluña y estar como prácticamente deseando que se forme un gobierno, cualquier gobierno, para dejar de proteger a los catalanes con la aplicación de 155, creo que es muy precipitado. Y por eso, pues oye, es nuestra posición y así la defendemos y creo sinceramente que es la de muchísimos catalanes. Mientras, el líder del Partido Socialista, Pedro Sánchez, en Televisión Española, ha dicho que va a proponer un cambio en el Código Penal para adecuar el delito de rebelión al siglo XXI para que no haya estos problemas legales que está sufriendo las euroórdenes para pedir la extradición de los fugados de la justicia por parte de otras instancias judiciales europeas. Dice, además, como señalábamos, que si el Gobierno lo propone, que ellos lo apoyarán. Cree que es necesario. Ha criticado también a los independentistas por el carácter xenófobo con el que están afrontando esta nueva etapa de gobierno y además Sánchez ha reflexionado, lo ha hecho en Televisión Española, sobre su encuentro con Mariano Rajoy. Necesaria, oportuna y yo creo que tranquilizadora. Y este es el principal mensaje que creo que hay que trasladar a la opinión pública, tanto catalana como del conjunto de la sociedad española. Y es que ante un desafío que desgraciadamente, y en esto hay que hacer algo de pedagogía, va a ser largo y va a ocuparnos, por desgracia, muchos años, lo que se va a encontrar el secesionismo y la xenofobia que ahora mismo está liderando las principales instituciones catalanas es la unidad de todos los demócratas, de las fuerzas que defendemos el orden constitucional y singularmente el principal partido del país y el segundo. Cambiamos de asunto porque el Gobierno ya tiene casi cerrados los acuerdos necesarios para sacar adelante las cuentas públicas. Uno de los últimos votos que le faltaban y que ha cerrado es el de Nueva Canarias. Con la formación insular ha acordado rebajar a la mitad el precio de los billetes a las islas, entre las islas y la península para siempre, y bonificar el 100% del transporte de mercancías, incluso la vuelta en vacío, y también incorporando el plátano. Pedro Quevedo se ha mostrado muy satisfecho. Yo creo que esto asociado a los vuelos interinsulares es una conquista de la que, con toda la modestia, pero nos podemos sentir orgullosos. Esto era impensable, ¿no? Llevamos 40 años peleando por estas cosas, ¿no? Y sobre la polémica en torno a los estudios del portavoz del Partido Popular, de Pablo Casado, esta mañana el propio vicesecretario del PP en Televisión Española ha vuelto a defenderse de las últimas acusaciones que hablan de que Casado aprobó media carrera en un solo curso en el año en el que consiguió su escaño al Congreso. Es humillante, es decir, hace 15 años se dice que, hombre, puede no ser muy habitual, que es falso, sacar 12 asignaturas en un curso. Se dice que algunos profesores se han sentido chantajeados, pero bueno, pero es que es absolutamente falso. Y sobre todo, ¿dónde va a llegar el periodismo? Que pasado mañana un vecino con el que me llevo mal, sin aportar fuentes, sin aportar testimonio público, puede decir, no sé, que yo tengo una fábrica ilegal en mi casa. O sea, ¿hasta qué punto llega ya no la delación, la instigación a la extorsión? Palabras de Casado en Antena 3 esta mañana. Y en el exterior, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha querido explicar los altercados con los palestinos en los últimos días y en los que su ejército ha causado decenas de muertos y miles de heridos. Ellos están presionando a civiles, mujeres y niños hacia la línea de fuego con el objetivo de causar víctimas. Nosotros, dice Netanyahu, tratamos de minimizar las bajas. Ellos están tratando de causar víctimas para presionar a Israel, lo que es horrible, se puede evitar. Si Hamás no los hubiera presionado para que estuvieran allí, entonces nunca hubiera ocurrido. Hamás, dice el primer ministro israelí, es el responsable de hacer esto y lo están haciendo deliberadamente. La información de los mercados en tiempo real. Cae un 0,31% el IBEX hasta 10.176 puntos plano. El Eurostock sube 4 centésimas en 3.565, gana un 0,16 el CAC hasta 5.562 puntos, sube un 0,20 el DAX, está en 12.995 y gana un 0,21 el FTSE hasta 7.738 puntos. Un euro se cambia por 1,1846 dólares y 130,51 yenes. El barril de Brent baja un 0,46 en 78,07 dólares. El West Texas cae un 0,32, está en 71,08 dólares. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y en intereconomía.com. Fue el 16 de mayo de 1995, cuando esa
artista, así con mayúsculas, que ni cantaba ni bailaba, como decía la primera crítica, ¿no? En Estados Unidos. No canta, no baila, por favor, no se la pierdan. Como siempre decimos, Fernando, la música es sobre todo capacidad de emocionar. Total. Y ella lo tenía. Una auténtica huracán en el escenario y fuera del escenario. Sí. Realmente ese torrente de energía lo demostraba en cada aparición pública. Bueno, un auténtico mito de la música española y de la España de las últimas décadas, sin duda, Lola Flores, a la que hoy recordamos y a la que hoy también recuerda a Twitter y recuerdan las redes sociales. Seguramente menos contento esté de estar hoy tan presente en las redes sociales el bueno de Pablo Casado. Claro. Primero ha aparecido en las páginas del Mundo. Ha tenido días mejores, ¿no? Ha tenido días mejores, efectivamente. Un Pablo Casado que ayer se enteraba de que se iba a investigar lo de su máster. Sí. Y hoy pues se habrá desayunado con esa información publicada por nuestros compañeros del diario El Mundo, según la cual el portavoz del PP superó 12 materias de las 25 de Derecho y logró el título en apenas 4 meses tras ser elegido diputado madrileño en 2007. Lo hemos comentado en la tertulia. Le hemos preguntado al profesor Veiga si eso es posible hacerlo. Dice, hombre, si eres muy trabajador y muy inteligente lo puedes hacer. Pero, en fin, 12 asignaturas en 4 meses... en Derecho, pues no está al alcance de cualquiera. Desde luego. Él, desde luego, lo que ha negado ha sido que hayan existido presiones como parece que... Así lo dice la información del Mundo, sí. Efectivamente, que profesores del Cardenal Cisneros, donde trasladó su expediente desde ICADE, denuncian, ¿no? Pues las posibles llamadas desde el Partido Popular. Bueno, pues habrá que estar atentos a lo que vaya saliendo, ¿no? de este asunto que hace referencia a Pablo Casado. También de una operación de Telepizza y Pizza Hut, que se han aliado para crecer en América Latina y Europa, especialmente en España, donde Pizza Hut prácticamente había desaparecido. Sí. Bueno, pues la van a relanzar con Telepizza. Me está entrando un hambre de verdad, pero bueno, es que... Y eso que no son horas muy de pizza. ¿Ya? Pero claro, hay alimentos que tienen eso, y es que cuando uno piensa en ellos, ¿verdad? Empiezas a salivar. Vayamos a la típica excusa que ponemos nosotros, que es que como madrugamos, tenemos los horarios cambiados. Y entonces siempre nos apetece una pizza. O un cachopo. Yo creo que un día podíamos hacer una cosa que nunca hemos hecho, que es, en el espacio de Albert Ronald Morales, traer una pizza. Sí. Pero además voy más allá. Va a ser una pizza casera. No, hoy ya no me da tiempo. Pero sí, ¿verdad, Laura? Laura Mena, bueno, ya que nos ponemos, lo comentamos con Albert y así damos envidia a nuestros espectadores también. Bueno, pues ¿por qué no? A ver, si es que es un alimento que, siendo saludable, pues se puede tomar a cualquier hora. Muy bien, pues Laura queda entonces encargada para mañana. Bien, me parece. Sí, lo encargamos a ella. Bueno, atención a esto, me pongo... Yo ayer no daba crédito, pero es que luego es verdad. Un manual de la Asociación del Fútbol Argentina sobre la cultura de Rusia da consejos para atraer mujeres en el país que celebra la Copa del Mundo. Material... Atención, Rafa. Bueno, este es un material destinado a dirigentes, jugadores, entrenadores y periodistas que van a viajar al Mundial. Bueno, pues en ese manual de estilo, ¿no?, para periodistas, dirigentes y jugadores, hay un epígrafe que es cómo conquistar a una mujer rusa. Pero vamos a ver. Entre otras cosas dicen que las mujeres rusas no quieren que las traten como objetos. Ah, gracias por la aclaración. Señores de la AFA, creíamos... Lo han tenido que retirar después de recibir muchísimas críticas. Hombre, que lo hayan tenido que retirar es normal, pero lo que no sé es cómo de alguna cabeza ha podido salir esa memez. Me parece, según he leído en los últimos minutos, prácticamente antes de bajar, que lo habían cogido así, tal cual, de un blog de otro país. Pero claro que en un blog se publica una memez. Ahora, trasladarlo repito la gravedad, a un manual de la Asociación de Fútbol Argentina. Es como si la Federación Española de Fútbol publica algo así. O sea, es que, en fin, vergonzoso. ¿Han rectificado? Sí, pero en esta ocasión me parece que no es de sabios. De sabios es no hacer cosas como esta. Señores, 2018, basta ya. Puig Torra me parece un apellido absolutamente maravilloso. Puig Torra, ya han hecho la... Sí. ¿Y algún meme habrán hecho? Memes hay muchos. Ya sabes que está a la orden del día. Puig Torra, ¿no? Puig Torra, que con la mañana que llevamos, no ni que decir tiene, que me recuerda a Chistorra, por supuestísimo. Claro. Sí, siguiendo con la pizza ya. Claro. Y luego Pedro Sánchez. Pedro Sánchez está ahora, acaba de estar en los desayunos hace poco. Sí. Y no te voy a mentir. ¿No me digas que te ha convencido? Se le ve, no, es que no lo he escuchado mucho, tampoco lo he seguido. Pues se le ve muy reforzado después de lo de ¿sí? Sí. Se ha venido arriba. Se ha venido arriba, se ha levantado estadista.
Hombre, no me extraña. Sobre todo, si he escuchado a Maillo en el informativo nuestro esta mañana, diciendo que el PSOE tiene altura de miras, y que es un gran socio en asuntos de Estado, pues es como para venirse arriba. Sí, sí. Que él ya está bastante arriba, por cierto. Qué diferencia, ¿eh? Como han pasado solo unos meses, pero aquel Pedro Sánchez que iba a coger el coche y se iba a hacer una gira por España ahí, con el 127. Para que veas cómo evoluciona todo. Cómo ha venido mejor. arriba. Yo le veo de presidente. Son las 10 de la mañana, 17 minutos. Vamos a llamar a Albert Ronald Morales. 10 de la mañana, 18 minutos. Querido amigo Albert Ronald Morales, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Rafael. Un saludo muy cordial para ti, para el equipo que te acompaña y todos los oyentes. Madre mía, qué día más bueno pasamos ayer en el programa especial que hicimos aquí en Buenos Días España, Albert. Sí, la gente nos llamó después y estaban muy contentos y bueno, la gente diciendo que les había sabido a poco. Claro. Yo les decía, bueno, si sabía a poco 2 horas, pues no sabemos qué vamos a hacer. Esperamos que podamos hacer en junio, que haya puente, claro, y que podemos hacer otro especial. Bueno, y a propósito de esta salsita colombiana que está sonando ahí del grupo Nucci con la voz del Charlie Cardona, pues qué bonito tema. Bueno, vamos a hablar del que está considerado ahora mismo, Albert, uno de los sitios, por no decir el sitio más saludable del planeta. Sí, señor. Laura, cuéntanos. Laura Mena, buenos días. Muy buenas, pues es el sitio más saludable del planeta y además está considerado por la UNESCO, está considerado el mejor, o sea, tiene la base de la dieta que son muchos vegetales, Sí. grasas buenas y pocos azúcares. ¿Y cómo se llama el sitio? ¿Dónde está? En Italia, ¿no? Está en Italia, en el sur de Nápoles y se llama Piopi. 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 ¿Conoces Piopi en el sur de Italia, Albert? Sí, lo conocemos. Sí. Pero déjeme decirle que para mí el sitio donde está la mejor salud del mundo está entre Pakistán y la India, que es el Valle de Hunza, donde no existe ni cáncer ni enfermedades degenerativas y la gente se muere el más joven a los 90 años. Caramba. Pues sí, la verdad es que por lo menos en cuanto a longevidad, no creo que haya... No, y la gente no tiene ni artrosis, ni osteoporosis, la gente no tiene ictus. Es decir, para mí es el sitio, y según todos los científicos, en una encuesta que hicieron hace 2 años, ¿sí? El Valle de Hunza salió como el sitio más saludable del planeta Tierra. Y fíjate que lo más curioso es que son descendientes de los griegos desde la época de Alejandro Magno, que se quedaron ahí porque son altos, rubios y blancos, ¿no? Qué interesante, sí. Danos más detalles de este sitio de Italia. Como Laura. bien dices, esta población es muy longeva y superan los 100 años. Y es una curiosidad de este pueblo italiano que no toma pasta cocida. No toman pasta. No, cocida no, la toman de otra manera. Es que, a ver, Rafael, Nápoles es la cuna de la alimentación o de todo lo que tiene que ver con la alimentación italiana. Y lo más interesante es que Nápoles, por tener el Vesubio ahí y todo lo que de la erupción última, la que acabó con Pompeya, pues son tierras muy fértiles y alrededor del Vesubio que está este pueblo, todas estas tierras son tierras agrícolas y sobre todo verduras, producen verduras y frutas. Los limones más grandes que yo he visto en mi vida, los he visto ahí. Qué bárbaro. ¿En qué consiste un poquito? Cuéntanos más cosas, Laura, de las que tengas. Pues sobre la dieta que se toma por allí. Pues la UNESCO lo ha nombrado la cuna de la cocina mediterránea, ¿sí? Por eso, porque tiene la base de frutas, de verduras, de hortalizas, que como cualquier base buena de alimentación, pues es muy saludable y además hace que tengas muchísimas vitaminas y muchos nutrientes. Qué también. Bien. Bueno, pero pues por los suelos. Claro. Eso quiere decir... Una maravilla, perdón, Rafael. Hay que decirle a la gente que este pueblo es una maravilla que lo hayan elegido porque ciertamente los alrededores de este pueblo es un vergel, es un verdadero vergel, Rafael. Uno va allí y queda alucinado de todo lo que cultivan y además todo es orgánico, curiosamente. Claro. Es el pueblo más orgánico y también hay que decir que donde existen más vegetarianos en Europa es en Italia y donde hay más vegetarianos justamente es este pueblo. Qué bien. Pues yo creo que el futuro tiene que ir necesariamente por ahí, Albert, por el respeto a la dieta mediterránea
y por huir cuanto antes de alimentos procesados, que ahí es donde suelen venir los problemas, ¿no? Ahí. Y fíjate que este pueblo es el que menos consume lácteos de Italia, el que menos consume comida cocida. Curiosamente, su población se distingue, los vegetarianos, por ser el sitio donde más veganismo hay, crudiveganismo. O sea que este es la creen de la creen del vegetarianismo, porque son los crudiveganos que consumen alimentos crudos fundamentalmente. Pues ahí queda eso. Vamos a dar una fruta para el día de hoy. Estoy pensando, Albert, ¿nos escuchas bien? Sí, les escucho muy bien. Es que hay un sonido terrible de fondo. Es que estoy aquí en la calle en Madrid, por aquí en la Plaza Cascorro, y claro, bueno, me imagino que hay los ruidos habituales de la mañana, ¿no? Claro. Te decía, Albert, que he visto en las últimas horas y he podido probar unos deliciosos albaricoques. Qué buenos son, ¿no? No, y además fíjate que el Valle de Hunza, que es el sitio del planeta más sano por todo lo que hemos comentado, la clave del Valle de Hunza es que ellos su dieta la tienen basada fundamentalmente en los albaricoques. Es el sitio que más se produce albaricoques en el mundo, y ellos abren el hueso y se comen la almendra, porque ahí es donde está la mayor concentración de vitamina B17. Qué bien. Y se sabe muy bien que la vitamina B17 es la única que la llamamos nosotros ya la vacuna vegetal contra el cáncer y contra las enfermedades degenerativas. Así es que el albaricoque no tiene presa mala, todo es bueno en el albaricoque, hasta las semillas del hueso, la almendrita del hueso se tendría que utilizar. Bueno, pues vamos ya sin más dilación con nuestra receta de hoy, si te parece, Albert. Me parece estupendo. Un plato delicioso para un día soleado como el que vamos a tener hoy. Ya definitivamente parece que llega la primavera, aunque hace un poquito de fresco. Andrea, buenos días de nuevo. Hola, Rafael, buenos días. ¿Hace todavía fresco? No, para mí no. ¿No? Yo no ya ha empezado a subir un poco la temperatura. Yo no soy firolera, entonces para mí está bien. Esta mañana pero estábamos una chaqueta no viene mal ahora. Claro, estábamos en 8 o 10 grados. Hoy durante el día va a subir un poco la temperatura. Y por tanto yo creo que va a apetecer, Albert, esta deliciosa ensalada de pasta con curry. ¡Qué bueno! Well, it's one for the money, two for the show, three to get ready. Now go, cat, go, but don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoe. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you want to do, but honey, lay off of them shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything but stay over my blue suede shoes. Let's go, cat. Bueno, Albert, con este rock and roll para echarse un bailecito de fondo, sí, señor, vamos a necesitar para 4 personas, pues cuarto de kilo, por ejemplo, de farfalle, que es un tipo de pasta italiana. Si puede ser de sémola de trigo, mejor. Mejor. Y a propósito, este tipo de pasta lo consumen mucho aquí en este pueblito que menciona Naciones Unidas como sí, el pueblo. Sí, es una pasta muy, muy artesanal. Y yo creo que es una de las pastas más sanas que hacen en Italia, ¿sabes? Sí. Vamos a utilizar una lechuga romana, ya que estamos en Italia. En Italia. Un par de tomates rosas, Albert. También romanos. Qué ricos son los tomates rosas, ¿eh? Qué saborazo tienen. Tienen Italia para mí tiene los mejores tomates y las variedades menos transgénicas de este planeta Tierra, porque es que como la base fundamental de la alimentación, de la comida italiana está en el tomate y la pasta, pues la tienen. Vamos a adquirir una mazorca de maíz ecológico, Albert. Muy bien, esa es importantísima. Un poquito de bonito en aceite en frasco de cristal. Por supuesto que ahí funciona de maravilla. Una cebolleta, unas aceitunas negras. Atención a esto, Albert, que sé que te va a encantar. A ver. Tomillo, cilantro, albahaca, perejil y cebollino. No, pues más no se puede pedir. Esto va a quedar de un saborazo impresionante. Y ahora vamos a utilizar para hacer una mahonesa de curry un huevo ecológico, un par de cucharaditas de curry, un limón, aceite de oliva virgen extra, sal y pimienta.
Vamos a picar finamente la cebolleta, la ponemos en un bol, añadimos ahí el tomate bien picadito, el maíz cocido, cocido por nosotros. Claro, claro. Las aceitunas, el bonito desmenuzado y le ponemos ahí el perejil, el tomillo, el cilantro y la albahaca, todo bien picadito. Vamos a cortar, primero lavar, lógicamente, y luego cortar la lechuga en juliana fina y lo agregamos a la ensalada. Lo mezclamos todo bien. Vamos a hacer nuestra mahonesa de curry, ponemos el huevo en el vaso de la batidora, le ponemos ahí la sal, la pimienta, el aceite de oliva, unas gotitas de zumo de limón y el curry. Trituramos hasta que emulsione. Cocemos la pasta en una cazuela con agua hirviendo y un poquito de sal durante el tiempo que indique el fabricante. Escurrimos, añadimos la pasta a la ensalada, le ponemos nuestra mahonesa de curry, mezclamos todo bien, emplatamos y le ponemos todavía por encima un poquito de cebollino recién cortado. Vaya maravilla de ensalada, Albert, ¿eh? Vaya maravilla de ensalada, oye. Y sobre todo los sabores tan tremendos. Hay una cantidad de sabores. Todo muy mediterráneo también, Albert, ¿eh? Totalmente. Esto sí es mediterráneo al 100%. Bueno, ¿qué tiene este plato? Este plato tiene proteínas en cantidades alarmantes, porque fíjate que el bonito tiene un 24%, es decir, que allá tenemos proteína de sobra. Luego el huevo tiene un 18%. Sí. La sémola, la harina con que se hizo la pasta, pues alcanza a tener un 9%. Uh-huh. Y bueno, el resto de ingredientes va subiendo la cantidad de proteína, llegando por encima del 50% de proteína. O sea que es un plato como si se tomara un plato de tofu con pasta, por ejemplo. Puede ser plato único, Albert. Totalmente, es un plato único. Fibra en cantidades, vitaminas, sales, minerales, oligoelementos, micronutrientes, fitoquímicos por toneladas para que haya buena salud, y las calorías, las kilocalorías, que ahora todo el mundo está huyendo a carrera mar de las calorías, de las kilocalorías, mi querido Rafael. Pues este plato, 100 gramos, no pasa de 110 calorías. O sea que tú y yo nos podemos poner doble porción y no nos pasa nada. Yo creo que vamos a hacer la dieta del tamarillo y luego nos vamos a tomar un par de raciones de esta ensalada y estamos estupendamente, yo creo, ¿eh? Estupendamente, porque, oye, y a propósito, hoy nos llamaron y hubo otro cliente que se hizo la dieta del tamarillo que batió el récord. ¿Ah, sí? De los 6 centímetros, ya vamos en 6 centímetros y medio. Vaya. En 20 días que han logrado quitar de volumen alrededor de la cintura, y seguimos en los 3 kilos y medio. El récord está en 4 kilos y sigue subiendo la gente que sigue tomando el tamarillo. Así es que qué bueno darle tanta alegría a la gente que quiere bajar de peso y que quiere pues estar bien para ponerse el bañador este verano, ¿no? Claro, por lo menos que entre. Pues ya lo saben. Eso es importante. 91 619 54 14. Lo repito, 91 619 54 14 para hablar con Albert Ronald Morales y para poder conseguir ese maravilloso tamarillo. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo para ti, Rafael, para el equipo que te acompaña y todos los oyentes. 10 y 31 minutos. Buenos días, España. Buenos días, España, con Rafael Nieto. Bueno, la verdad es que esta música es absolutamente evocadora y nos traslada a otros tiempos y a otros lugares. Y nos recuerda que tenemos una visita absolutamente maravillosa con el Club de Amigos de Intereconomía el próximo día 20 de mayo. Una visita a la que queremos invitar a todos nuestros queridos oyentes. Ya saben ustedes que tanto Ana como Paula, que están al frente del Club de Amigos, bueno, pues se devanan las meninges ahí para inventar, para pergeñar planes que sean estupendos y que les hagan vivir momentos deliciosos e inolvidables. Paula Cruzado, compañera, buenos días. Muy buenos días, Rafa. Hay que ver, pero qué exitazo tenéis con los planes, Paula.
Bueno, pues la verdad es que sí, tenemos, bueno, pues nos gusta mucho que la gente se apunte a todas nuestras actividades, Rafa, que preparamos con tantísimo cariño y esmero, la verdad, desde todo el equipo del Club y Amigos. ¿Qué nos espera para el 20 de mayo? Paula, cuéntanos. Pues mira, para el 20 de mayo nos espera España Tierra de Castillos, que es ya la tercera visita que hacemos a los castillos, y en esta ocasión pues ponemos rumbo a Castilla-La Mancha y sobre todo en la provincia de Toledo. Haremos nuestra primera parada en Guadamur, donde visitaremos pues sus castillos, sus ermitas, sus museos, y además disfrutaremos de un mercadillo medieval que van a ser las jornadas vikingas, así que bueno, nos lo pasaremos muy bien. Y luego continuaremos nuestra ruta en el castillo de Orgaz, que la verdad es que es precioso, nos lo van a enseñar y bueno, vamos a disfrutar mucho. Creo que tenemos al otro lado a la persona que nos va a enseñar ese maravilloso castillo de Orgaz, que se llama María Jesús. Así es. Que es la encargada de la oficina de turismo de allí, y bueno, que nos cuente un poquito qué es lo que nos espera en ese castillo. María Jesús Martín Delgado, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros en directo en Buenos Días España. A vosotros, bueno, la llamada. La verdad es que efectivamente el castillo es absolutamente maravilloso. ¿En qué va a consistir un poco la visita, María Jesús? Bueno, pues la visita al castillo de Orgaz pues es una visita guiada y la verdad que bastante completita. Se ve prácticamente pues lo que es todo el monumento, y además, bueno, pues contando un poco acerca de su construcción y de su historia. Son 6 siglos de historia, entonces pues tiene bastante que contarse. Claro, lo bueno que tienen estas cosas, María Jesús y Paula, es que no es lo mismo ir por libre, que uno puede ver lo bonito que es. Sí, está muy bien, es bonito, pero lo interesante es conocer toda la historia que hay detrás, ¿no? Que en este caso además es una historia deslumbrante. Sí, o sea, este castillo, pues claro, por él han pasado batallas, luego como ha sido también un castillo privado, pues también tiene sus anécdotas de la familia, y claro, actualmente el castillo, pues como nos lo donaron, gracias a Gemma Llopis, pues ahora podemos disfrutar de este castillo. Pues claro, tiene también muchas historias curiosas pues de esa familia, de cómo lo reconstruyeron, de cómo vivieron ahí. Entonces, bueno, pues es una visita bastante interesante. Y claro, está ligado al condado de Orgaz, porque el castillo lo construyen los señores de Orgaz y después condes. Entonces, pues creo que les va a gustar mucho y que, bueno, se van a ver encantados. Ya lo creo. Hay que recordar a todos nuestros oyentes que la villa de Orgaz fue declarada en 2004 bien de interés cultural con la categoría de conjunto histórico, y que este maravilloso castillo se alza a los pies del antiguo camino de Sevilla, el cual defendía. Fue construido a finales del siglo XIV o comienzos del XV. Se dice que está asentado sobre una fortaleza árabe del siglo X, ¿verdad? Sí. Se dice que anteriormente pues habría ahí una fortaleza del siglo X. Restos no se han visto muchos, pero claro, cuando se construye ya esta fortaleza a finales del XIV, pues desaparece casi todo del anterior. Andrea, querías preguntar. Sí, quería preguntarle cuánto es el tiempo aproximado para, poder visitar todo el castillo. Pues el castillo pues se va prácticamente 1 hora. Porque mientras que se van viendo pues todas las estancias y eso, y contando un poco de su historia, pues al final es 1 horita. Es precioso. Sí, estamos viendo imágenes en este momento, Andrea y yo, de la página web, y la verdad es que es absolutamente maravilloso. Sobre todo, claro, a los que nos gusta el arte y nos gusta la historia de España, que es tan rica y tan incomparable, diría yo. Pues la verdad es que es para disfrutar mucho todos nuestros oyentes y espectadores, ¿verdad, Paula? Pues sí, la verdad es que sí, nos hemos propuesto desde el Club y Amigos, pues bueno, dar a conocer todos los castillos que tenemos en nosotros a nuestro alrededor de la Comunidad de Madrid, que la verdad es que son verdaderos desconocidos y son verdaderas joyas. Entonces, pues gracias a esta iniciativa que hemos empezado con España Tierra de Castillos, pues bueno, poquito a poco vamos conociendo, y en esta ocasión, pues bueno, el castillo de Orgaz, que creo que es una auténtica maravilla. Pues le digo a María Jesús Martín Delgado lo mismo que a otros invitados que hemos tenido en esta sección, que ese domingo trabajo, pero para otro día me apunto encantado a poder conocer
en detalle y de cerca ese estupendo castillo de Orgaz. ¿De acuerdo, María Jesús? Sí, de acuerdo. Aquí estamos de lunes a domingo, así que cuando puedas, pues ya Muy sabes, bien. acércate a visitar el castillo. Muchas gracias por estar con nosotros. Nada, gracias a vosotros. Bueno, me imagino, no me imagino, lo sé, que además de todo esto, Paula, se van a ir degustando productos típicos de la zona, o sea que y se va a almorzar en la dehesa del Carrizal, o sea que la gente con hambre no se va a ir. No, la verdad es que no nos vamos a ir con hambre, es un día entre amigos, saldremos a las 9 de la mañana desde la sede del Club de Amigos de Intereconomía y regresaremos a eso de las 7 de la tarde, más o menos, dependiendo del tráfico a la entrada de Madrid, pero vamos, son días, Rafa, que nos lo pasamos muy bien, Ya lo creo. entre amigos y sobre todo, pues bueno, siempre lo que intentamos es volver a casa sabiendo una cosita más. Y en esta ocasión, pues la verdad es que los castillos que están cerquitas de la Comunidad de Madrid son una auténtica maravilla y bueno, pues poquito a poco los iremos recorriendo todos y espero pues que se venga mucha gente con nosotros. Quedan muy poquitas plazas ya en el autobús, Claro. así que la gente que esté interesada que nos llame cuanto antes porque es este domingo día 20 de mayo y que nos va a hacer la verdad es que un tiempo fabuloso, así que la gente que se anime y que se venga con nosotros. Rafa. Una jornada absolutamente recomendable. Hoy es miércoles, día 16, bueno, pues este domingo 20, a las 9 de la mañana es cuando sale el autobús, ¿verdad? Eso es. a las 9 Para de la aprovechar mañana, bien sí. el día y que dé tiempo absolutamente a todo y a volver a buena hora. Bueno, pues no se lo pierdan y llamen ya mismo para coger ya las últimas plazas. Andrea, Laura, si queréis pasar un domingo apasionante, tenéis que llamar vosotras también, ¿eh? Sí, estaba viendo el teléfono, pero yo este domingo viajo. Desafortunadamente, pero Paula, yo estoy pendiente de unirme a una de esas actividades un domingo y ahora con el tema del Tierra de Castillos, Sí, hombre, claro. tendré que conocer más. Alguna Claro actividad que sí. caerá. Sí. Pues ya lo saben, hay un teléfono al que pueden llamar ya mismo, no lo dejen para más tarde, 91 616 2464. Lo repito despacio, 91 616 2464. Les van a atender estupendamente tanto Ana como Paula y ahí dejan sus datos para que les reserven plaza e irse este domingo a esta tierra de castillos por España, descubriendo nuestro maravilloso país y nuestra geografía sin igual. Un abrazo muy grande, Paula. Un abrazo, gracias siempre, Rafa. 10:45 minutos. 10:48 minutos. Bueno, hoy vamos a hablar de libros y es obligado, ¿no? Hablar de Tom Wolfe. Tom Wolfe. Sí. A quien hemos perdido en las últimas horas. Sí, yo creo que hoy tenemos que hablar de Tom Wolfe, escritor y periodista, o periodista y escritor, o simplemente uno de los abanderados, o como hoy titulan muchas noticias que hablan de su muerte, e incluso el padre del nuevo periodismo. Como decía José María García, contador de cosas. Sí. Porque a veces nos empeñamos en poner muchas etiquetas. Esto es periodismo, esto es literatura, y a veces se trata de contar historias, ¿no? Claro, lo que pasa que Tom Wolfe y otros cuantos periodistas lo que hicieron fue contar las cosas de una forma en la que al final había tanto de periodismo como de literatura, o había un reportaje de tan largo aliento que al final, como suele pasar, la cosa se iba al libro directamente. Bueno, y eso es lo que hizo Tom Wolfe, eso es lo que hizo Norman Mailer, o lo que ha hecho Guy Talese, los pesos pesados del nuevo periodismo. Habría que discutir aquí si otros no lo habían hecho antes, y eso se empezó a hacer en la década de los 60 y justamente en Estados Unidos. Bueno, pues no, hay nombres propios que nos demuestran que eso se había hecho ya antes y se había hecho incluso en otros países, incluso en España, ¿no? Donde hay algún nombre propio. Pero es verdad que ellos son los abanderados del nuevo periodismo y que Tom Wolfe posiblemente sea el que más tiempo ha llevado esa bandera en la mano y la haya ondeado. ¿Y por qué lo hizo? Pues porque firmó artículos que daban testimonio de una época. Por ejemplo, los artículos que recopiló para la banda de la Casa de la Bomba y otros reportajes de la era pop. Ahí lo que hace básicamente Tom Wolfe es captar una época en la que hay grandísimas novedades en el mundo de la cultura y en el que están pasando muchísimas cosas en el tejido social. Todo estaba cambiando en la década de los 60 y todo eso lo supo plasmar en reportajes, lo supo plasmar en libros Tom Wolfe. ¿Qué pasó en los años 60? Pues, entre otras cosas, hubo una explosión psicodélica. Se empezó a experimentar con el LSD, con las drogas psicodélicas.
hay un nombre propio que es el de Timothy Leary. Timothy Leary es el hombre que, digamos, experimentó con el LSD, pero desde el punto de vista más científico. Y luego había otros que lo hacían desde el punto de vista lúdico. Por ejemplo, Ken Kesey, el autor de Alguien voló sobre el nido del cuco. Y hay un libro que es Ponche de ácido lisérgico, de Tom Wolfe, uno de los grandes libros de Tom Wolfe, Ponche de ácido lisérgico. Lo que narra es precisamente los viajes de Ken Kesey y de los Merry Pranksters, los alegres bromistas, en una furgoneta decorada con colores psicodélicos a lo largo y ancho de todo el país, de todo Estados Unidos, y experimentando con el uso de la LSD y de la marihuana. Y todo eso recuerda mucho a lo que luego hicieron los hippies. Es curioso, pero es que ellos lo hicieron antes, en 1964. Digamos que el movimiento hippie se apropió de aquello y lo llevó a un terreno que no le gustaba demasiado a Tom Wolfe. Pero Tom Wolfe lo plasmó y lo contó en esas crónicas, lo que hicieron Ken Kesey, Neal Cassidy y otros en esos viajes absolutamente alocados por Estados Unidos. Hizo más reportajes, por supuesto, pero también hizo novelas. También en 1987 firmó el que posiblemente sea su título más famoso, entre otras cosas porque tuvo una adaptación al cine de Brian De Palma. Estamos hablando obviamente de La hoguera de las vanidades, aunque por ilustrar las cosas musicales, y como él tenía entre otros escritos de la era pop, aquella casa de la banda de la bomba, pues los Brighton 64, un grupo español de Barcelona, los hermanos Gil, cantaron también a la casa de la bomba. Tengo que decir una cosa, y es que La hoguera de las vanidades, la gran novela de Tom Wolfe, generó cierta controversia. ¿Por qué? Pues porque él era un gran periodista de grandes reportajes, pero las críticas que dijeron, pues que era una buena novela, pero que lo suyo era el periodismo, que con esto no iba a trascender, no iba a pasar a la historia. Bueno, pues en realidad los años, porque ya han pasado más de 30, esto fue en 1987, nos han demostrado que no, que La hoguera de las vanidades es un gran libro, entre otras cosas. Y aquí, si Tom Wolfe lo que hizo con otros tantos fue hacer que el periodismo se trasladara a un terreno en el que cohabitara con la literatura, aquí es la literatura la que va también hacia el periodismo, porque esto es una novela, esto es ficción, pero lo que hace Tom Wolfe, entre otras cosas, es narrar lo que estaba pasando en Estados Unidos en esa década de los 80, que era, por una parte, una Nueva York tremendamente insegura, castigadísima por el crack, y por otra parte una Nueva York en la que los grandes yuppies, las grandes fortunas ascendían a lo máximo. Ese contraste, esos dos mundos en una misma ciudad es lo que narra aquí, y sobre todo cómo un personaje, el protagonista de La hoguera de las vanidades, pasa de gran tiburón de los negocios a, por esas cosas que tiene la vida, un momento, un accidente, una noche, toparse con el sistema de justicia de Estados Unidos y viajar en un viaje prácticamente infernal al otro mundo, al de los bajos fondos y al de los desfavorecidos. Todo eso, todas esas ambiciones, todo ese mundo de la década de los 80 lo narra, lo traslada en esa novela Tom Wolfe, que escribió 4 novelas y que, aparte de grandes reportajes periodísticos, pues también tiene esa otra obra literaria. Y luego nos ha dejado grandes frases, grandes conceptos y mucho sentido del humor, no siempre coherencia, porque tampoco lo ha buscado a lo largo y ancho de su vida, pero sobre todo un sentido del humor mordaz y conceptos, ¿no? Como el de la izquierda exquisita, ese día que Leonard Bernstein, el director de orquesta, celebró una fiesta en su casa y que a toda la intelectualidad izquierdista de la época pues se alió y se vio seducida por los Panteras Negras. Entonces es curioso ver allí a directores de orquesta, tal, con los Panteras Negras y con lo más radical de la sociedad, ¿no? Aquel contraste también lo supo plasmar en ese concepto de la izquierda exquisita que también nos ha dejado para la posteridad. Pues magnífica, como siempre, la crónica de Fernando Ballesteros. Gracias, Ferchu. Sí, Rafa. 10:55 minutos, vamos a hacer una pequeñísima pausa. A las 11 llegan los compañeros de informativos con la última hora en el boletín de noticias. Después ya saben que tienen una hora dedicada a la salud natural con el doctor Juan Márquez y con Fernando Ballesteros, consultorio telefónico para resolver sus dudas, y 2 teléfonos a los que pueden llamar si lo desean, el 91 535 1614 o el 533 90 21. Son las 11 de la mañana, a las 10 en Canarias. Muy buenos días. El secretario general del Partido Socialista, Pedro Sánchez, ha advertido de que la duración del conflicto con los independentistas va a ser larga y ha propuesto en Televisión Española que se actualice el delito de rebelión para así adaptarlo a la realidad del siglo XXI. Nosotros estamos trabajando en una modificación del Código Penal y la vamos a presentar en el Congreso de los Diputados para adecuar
el delito de rebelión a la España del siglo XXI, a la España de 2018 y ante efectivamente hechos tan inauditos como el que ha ocurrido en nuestro país durante estos últimos meses. Desde Bélgica llega varapalo para la justicia española con la denegación por parte de la justicia de ese país de la entrega a España de los exconsejeros catalanes prófugos de la justicia. Ya saben, Meritxell Serret, Toni Comín, entre ellos, que están allí en Bélgica, huidos de la justicia, y que esa justicia belga no colabora con la española, no los quiere entregar. Desde el independentismo, de hecho, el vicepresidente primero del Parlamento catalán, Josep Costa, ha sido muy crítico en Radio Nacional con otra cuestión, con la posibilidad de que se aplique el artículo 155 de la Constitución sin límite temporal. Yo creo que es el peor escenario posible para el Estado, porque yo recuerdo cuando, digamos, he estudiado la Constitución y ya hace mucho tiempo y todavía hoy, el artículo 1 dice que España es una democracia. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Suspender la democracia sine die? Esto se llama dictadura, creo. Y mientras, el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en un desayuno y ante la situación que se ha generado en Cataluña, ha dicho que aunque se levante el 155, está convencido de que hay que mantener al menos los controles que nacieron en 2015, tener informes, por tanto, mensuales sobre ejecución presupuestaria. Sin embargo, desde el Gobierno vasco, su portavoz, Josu Erkoreka, en las mañanas ha explicado que, en su opinión, hay que controlar las finanzas catalanas en la misma medida que las de cualquier otra autonomía. Si se levanta la aplicación del 155 tiene que ser con todos los efectos y que, por tanto, volvemos al régimen anterior. Y, por tanto, Cataluña, como el resto de las comunidades autónomas sometidas al FLA, puede estar sujeta a un control económico-financiero de la ejecución de sus cuentas, pero ni más ni menos que el resto de las comunidades autónomas, en el mismo régimen y con las mismas condiciones. Cambiamos de asunto porque el vicesecretario de Comunicación del Partido Popular, Pablo Casado, ha vuelto a proclamar su inocencia ante esas acusaciones sobre presuntas manipulaciones en sus estudios. Ha insinuado, de hecho, Casado en Antena 3 que todas esas noticias, que insiste son falsas, han surgido porque se habla de él para ocupar ciertos cargos políticos en Madrid. Pues sinceramente, que me dejen un poco en paz de las quinielas, porque probablemente algunas cosas de las que están pasando han surgido solo desde que estoy en las quinielas. Y yo creo que en ese sentido demasiado trabajo tengo como portavoz del partido, y el portavoz del partido tiene que estar defendiendo al partido y al gobierno, y no defendiéndose a sí mismo, porque si no, mal trabajo hago. Un apunte económico, Telepizza y Pizza Hut han alcanzado una alianza estratégica para acelerar su crecimiento en América Latina, con exclusión, eso sí, de Brasil, también en el Caribe, en España, Andorra, Portugal y Suiza. Y eso lo han anunciado hoy ambas compañías, colaboración que es sinérgica para las dos y que permite ampliar su presencia y sus restaurantes de forma recíproca. La información de los mercados en tiempo real. Vemos como ya conocemos los datos de precios de la eurozona que esperábamos para las 11 de la mañana. Suben 2 décimas en tasa mensual, que era lo que se esperaba, un 0,2% de alza para los precios de la eurozona. Además, también tenemos que recordar que vamos a ver de Estados Unidos datos de permisos de construcción en abril, de producción industrial e inventarios de petróleo de la Agencia Internacional de la Energía. Todo eso llegará más tarde en sesión estadounidense. Y vemos en tiempo real cómo el selectivo cae un 0,71%, se coloca en 10.134 puntos, en tanto que está plano el CAC parisino, abajo 4 centésimas, hasta 5.551. También plana la bolsa alemana, el DAX sube un 0,03, se coloca en 12.974 y hay una subida del 0,15% para el FTSE, se sitúa en 7.734 puntos y un recorte del 0,22 para el Eurostock, que se va hasta los 3.556 puntos. En lo que se refiere a las divisas, un euro se cambia por 1,1834 dólares, una moneda única Celoprepi por 130,36 yenes. Y si miramos a las materias primas, vemos como el barril de Brent cae a esta hora, lo hace un 0,89%, está en 77,69 dólares. El de tipo West Texas cede un 0,57, se coloca en 70,90 dólares. Les contamos de forma breve un apunte más de la actualidad. Corea del Norte está replanteándose si seguir adelante con la cumbre entre su líder Kim Jong-un y Donald Trump, prevista para el 12 de junio, debido a las presiones y propuestas planteadas desde Estados Unidos para que desmantele de forma unilateral su programa nuclear sin contraprestaciones. También hay que recordar que el organismo de investigación de armas químicas internacional ha dicho que se ha comprobado que se utilizó, aunque no se sabe quién lo hizo, armas químicas en un ataque en Siria, en la ciudad de Idlib. Hasta aquí las noticias. Si quiere estar al tanto de la última hora, de la mejor información económica y bursátil, siga con nosotros y también de forma permanente en intereconomía.com.